una más. Se ha ido atesorando esta sensación. Y hoy, en la Unidad de Filosofías desde la Resistencia, pues contamos con nuestro compañero Francisco Montortons, que hoy nos van a presentar o van a hacerse cargo de la sesión. Bueno, va a empezar Irene. Irene es graduada en Filosofía por la Universidad Autónoma de Madrid, integradora social, máster en Crítica y Argumentación Filosófica UAM y máster en Intervención Social con Menores en Riesgo de Exclusión por la Universidad Antonio de Nebrija. Es doctoranda del programa de doctorado en Filosofía y Ciencias del Lenguaje y personal docente investigador de la UAM. Hoy nos va a venir a hablar de sujetos en los márgenes. Bueno, sabes que tienes 20 minutos, 22 y medio. Sí, bueno, pues muchas gracias. En primer lugar quería agradecer a los compañeros el esfuerzo por la organización de este seminario. Y antes de comenzar me gustaría advertir un poco de la naturaleza de esta ponencia, de esta exposición, que bueno, trata de articular por un lado la experiencia en el campo social, trabajando como integradora social con diversos colectivos, y por otro lado, pues evidentemente las lecturas que por la tesis doctoral tengo que hacer. Entonces creo que va a haber un diálogo entre esas dos esferas. Y bueno, en principio quería exponer dos puntos. En primer lugar, me gustaría centrarme en qué mecanismos institucionales funcionan para promover la exclusión de algunos individuos. Después, el segundo punto, me gustaría atender a la lógica que permite y fomenta este tipo de mecanismos, señalando cómo de alguna forma estas lógicas justifican los procedimientos de exclusión que se hacen a nivel del Estado-Nación. El título de la ponencia, Sujetos en los márgenes, puede leerse utilizando la palabra sujetos bien como nombre, señalando que hay unos sujetos, unos individuos que se encuentran en los márgenes, pero también como adjetivo, ¿verdad?, señalando esta relación de que algunos se encuentran en relación de sujeción o de sometimiento a algunos márgenes. Y ahí entramos a hablar de estos mecanismos que decía propician y justifican este tipo de exclusión. Para hablar de los mecanismos institucionales, y ya entramos propiamente en el primer punto de la exposición, me gustaría hacer una distinción entre residencia y membresía política, señalando cómo hay algunos sujetos que, si bien tienen acceso a una residencia y por lo tanto generalmente a dos esferas de justicia en el marco de Fraser, la cultural y la económica, a través de los servicios sociales y de procesos redistributivos, la membresía política, esa esfera de la representación política ordinaria, es algo que queda relegado simplemente a los sujetos que entendemos de pleno derecho. Entonces, quería decir, ver los derechos que se niegan a las personas que residen en un determinado Estado-Nación y que no son reconocidas como sujetos de pleno derecho. En primer lugar, me gustaría hablar del colectivo de personas sin hogar, puesto que es verdad que cuando hablamos de negación de derechos, lo primero que nos viene a la cabeza, ¿verdad?, es el de la población migrante y racializada, pero también cuando hablamos de una negativa y de estos mecanismos institucionales para excluir o para relegar a los márgenes, deberíamos tener en cuenta cómo funciona en el caso de las personas sin hogar, donde se niega un derecho a membresía política mediante la práctica del no empadronamiento. El empadronamiento, que nos permite votar y es la puerta de entrada a servicios sociales, en el caso de las personas sin hogar, al negársele ese empadronamiento, puesto que no tienen una residencia en un municipio a la que adscribirse, les niega también el acceso a servicios sociales, en muchos casos a la atención sanitaria, y si bien se pueden inscribir a través del SAMUR social, no siempre funciona a la hora de ejercer el derecho a voto. Por lo tanto, tenemos una población que no solo no puede acceder a esa membresía política, a ese, si queréis, ejercer sus derechos políticos, sino que en la mayoría de los casos no puede acceder tampoco a la esfera cultural, en tanto en cuanto no tiene una representación en estas jerarquías de estatus que haríamos desde las instituciones, pero tampoco a la esfera económica a través de los servicios sociales y de esas ayudas redistributivas. Pensemos en ayudas para el acceso a la vivienda y demás. Y el segundo colectivo, que decía era el más evidente,
es el de las personas migrantes cuando se les niega la membresía política. Aquí es importante que distingamos entre qué nos otorga o qué mecanismos institucionales hacen o nos permiten acceder a esta membresía política y a esta representación política ordinaria, que no es otro que la nacionalidad o ciudadanía española. Por lo tanto, lo que se llama confusamente animal, es decir, el viviente en cuanto tal, sin más, no es un sujeto de ley o de derecho, es un sujeto que tiene que adscribirse necesariamente a un Estado-nación y que ese Estado-nación tiene que reconocerle como sujeto de derecho. Por lo tanto, la vinculación del individuo con el Estado no pasa ya por un pacto social previo, sino por un reconocimiento. Voy a citar a Sheila Benavide, que es una de las autoras en las que me baso. Dice, por un reconocimiento de el ciudadano como individuo que tiene derechos de membresía, de residir dentro de un territorio, que está sujeto a la jurisdicción administrativa del Estado y que, idealmente, es miembro de un soberano democrático en nombre del cual se promulgan leyes y se ejerce la administración. Por lo tanto, reforzamos esta idea de que necesitamos un reconocimiento expreso para poder acceder a los derechos políticos, así como a las otras dos dimensiones. Pero ahora vamos a ver por qué estoy haciendo esta distinción. Y ahora me gustaría, entiendo que no es lo más divertido, pero bueno, señalar los mecanismos que funcionan dentro del Estado español propiamente. Entonces vamos a ver cómo para acceder a la membresía política y para poder acceder a esa representación política ordinaria necesitamos pasar por tener esa ciudadanía o nacionalidad española. Por lo tanto, para tener esos derechos políticos, o bien somos ciudadanos españoles o, en el caso de las personas migrantes, necesitan pasar por 10 años de residencia en España para poder solicitar esos trámites, 5 en condición de refugiado, 2 para personas de países iberoamericanos, en función del convenio que tenga el Estado español con los países de Iberoamérica, o 1 año de matrimonio con una persona española. Ahora bien, aquí estamos teniendo presente que para acceder a esa ciudadanía previamente necesitamos esa residencia, ¿verdad? 10 años de residencia en condición de persona migrante en España. Vamos a ver qué necesitamos para tramitar esa residencia. Aquí, básicamente, lo que necesitamos son recursos económicos. Bien sea porque nos acogemos a la ley de emprendedores y compramos una casa de más de 500.000 euros y entonces ahí sí podemos tener la residencia y, pasados los años, en función de nuestra condición, acceder a los derechos políticos, bien sea porque somos trabajadores de cuenta ajena o cuenta propia, previa demostración a la agencia tributaria de que tenemos los recursos para hacer esto, o porque nos acogemos a esto que se llama reagrupación familiar, donde nuestros familiares demuestran que tienen el dinero para mantenernos. Todos recordaréis el caso de hace un par de años del niño Adu que viajaba en esa maleta, ¿verdad?, donde a su padre Ali, la subdelegación del Gobierno de Las Palmas, había rechazado la petición de reagrupación familiar precisamente por no cumplir con esos requisitos económicos, siendo la diferencia de 56 euros. Vamos a ver, si no tenemos esos requisitos económicos, cómo se puede conseguir la residencia en el Estado español por lo que se llama circunstancias excepcionales. Pues aquí nos metemos en el tema del arraigo, es decir, podemos solicitar la residencia si previamente hemos estado entre 2 o 3 años viviendo en situación irregular, es decir, completamente a los márgenes y excluidos del sistema, sorteando, por supuesto, los controles policiales que pueden meter a estas personas migrantes y racializadas en centros de internamiento de extranjeros con su posterior devolución involuntaria a sus países de origen. Entonces, si conseguimos, decía, sortear esos 2 o 3 años, podemos solicitar el arraigo. También se podría solicitar la residencia dentro de estas circunstancias excepcionales por razones humanitarias. Aquí hablamos de, tal y como lo recoge en el Ministerio de Interior, por mujeres víctimas por violencia de género, víctimas de tratas de seres humanos, pero si bien el solicitar asilo es algo que está recogido en el artículo 14 de la Declaración de Derechos Humanos, nos encontramos con que la obligación de otorgarlo sigue siendo conservada celosamente por los Estados, como un privilegio soberano. Por lo tanto, el Estado es el que va a determinar si efectivamente esa persona cumple los requisitos para acceder a esta residencia por arraigo. Hace unos 10 días, no sé si habréis visto, Holanda rechazaba a un hombre homosexual iraquí a pesar de tener pruebas de que su vida corría peligro si regresaba
a Irak enseñando los mensajes de amenaza de muerte por parte de su familia, pero Holanda consideró que este hombre no había demostrado lo suficientemente su homosexualidad. Por lo tanto, pues como decía, se puede solicitar asilo, pero es el derecho soberano de cada estado el que decide si se concede o no. Bien, aquí me gustaría señalar algo que tiene que ver con la Convención de Ginebra sobre el Estatuto de los Refugiados y que creo que bebe, y no soy yo la única que lo dice, quiero decir, lo he visto en autores como de Laporta o como Benavides, de el texto de Kant de la paz perpetua, donde se establece el derecho cosmopolita y la hospitalidad de los estados y se dice, en un primer ingreso no puede negarse a quienes lo buscan si esto resultara en su destrucción. Ahora bien, así como veíamos antes cómo los estados pueden hacer la lectura de que es un riesgo para la vida y para la libertad, efectivamente vemos cómo los estados pueden conseguir burlar estas cláusulas de no devolución o no expulsión, bien depositando a los solicitantes de asilo en estos terceros países seguros a través de esa negación de dar a ellos asilo. Por lo tanto, lo que me gustaría plantear aquí es pensar quién es el sujeto de la justicia, quién tiene derecho a recibir justicia, quién puede participar en la comunidad disfrutando de derechos políticos y de membresía política. La representación fallida político ordinaria que surge en el seno de una comunidad donde hay una descripción ampliamente asumida y estable de la condición de miembro es precisamente la que nos permite excluir a los sujetos que no reconocemos como miembro, como acabamos de ver concretamente en el Estado español. Si, como sugieren los comunitarios, un individuo solo puede existir en un tipo concreto de sociedad con determinadas instituciones a través de la participación en esas constituciones, constituyéndose como agente sociopolítico, vemos que el negar la membresía política no sería solo o simplemente atentar contra los derechos políticos del individuo, sino también contra toda su integridad y atentar contra el propio desarrollo de él como agente sociopolítico. Por supuesto, soy plenamente consciente, aquí hemos mencionado a Fraser, que Fraser en su última obra, en Escalas de Justicia, en 2008, ya incorpora la justicia transnacional y empieza a hablar de que no podemos verlo todo en términos de Estado. Bien, aquí me gustaría citar una pequeña parte de ese texto que dice: al relegar sus reivindicaciones al interior de espacios políticos nacionales de estados débiles o fallidos, este marco inmuniza en realidad a los malhechores externos, sean estados que van en busca de su presa, especuladores internacionales de divisa o corporaciones multinacionales, es decir, las estructuras que controlan la economía global y el diseño nada democrático del sistema interestatal. Bueno, creo que esto también puede funcionar en sentido contrario, es decir, que si solo nos fijamos en los mecanismos que funcionan a nivel interestatal, podemos olvidar que son los propios estados los que conservan, decía con recelo, el estado de otorgar la membresía política a unos sujetos o no. Entonces, creo que efectivamente, si bien tenemos que atender a la justicia en un plano global, no debemos olvidar la capacidad que todavía, si no en el plano económico, desde luego sí, la otorgación de derechos tienen los propios estados como soberanos. Voy a pasar a ver este segundo punto, ¿verdad?, que decía, donde quería simplemente examinar la lógica que fomenta estos mecanismos de exclusión, es decir, ver de alguna forma qué tipo de discursos legitiman que se pueda negar a unos determinados sujetos el derecho a membresía política. Si, como sugiere Benavides, la ciudadanía y las prácticas de membresía política son los rituales a través de los cuales se produce especialmente la nación, el control de las fronteras y el acceso de los otros buscaría mantener en el tiempo, a través del control policial de sus contactos e interacciones en el espacio, la pureza de la nación. A través de estas prácticas de membresía, el Estado controla la identidad sincrónica y diacrónica de la propia nación. Y si, como veíamos al principio de la ponencia, tenemos unos plazos tan largos como agotadores para acceder a la ciudadanía española y poder ser sujeto de pleno derecho, y no ser simplemente habitar en el Estado español con un derecho de residencia sin poder acceder a esos derechos políticos, lo que tenemos es que actualmente el Estado español condena entonces a más de 4,5 millones de personas que se encuentran en esa situación de residencia a ser ciudadanos de segunda. Es decir, no se les permite
acceder a todos los derechos y por lo tanto actuar como ciudadanos de pleno derecho. Ya no hablemos, porque lo hemos mencionado antes y si no se va a ir mucho el tiempo, de lo que supone ni siquiera tener ese derecho a residencia y encontrar en lo que se llama situación irregular, que evidentemente condena a estas personas al ostracismo. Si nos metemos en el Instituto Nacional de Estadística, no hay unos números objetivos de cuántas personas se encuentran relegados a estos márgenes, sí de los 4,5 millones de personas que no tienen acceso a derechos políticos. Por lo tanto, vemos como, bueno, Benaví dice, los estados democráticos europeos, yo como en lo que he centrado las posiciones en el Estado español me gustaría decir, vemos como este tipo de estados pueden tolerar la cohabitación de ciertas personas migrantes, no así otorgarle los derechos políticos. Entonces vemos que hay unas ciertas resistencias a otorgar ese derecho a membresía política. Sí. Vale, cada 5 minutillos. Bueno, por lo tanto, si bien se permite habitar en el mismo espacio, no se permite participar en la construcción de pueblo a través de las herramientas políticas que el Estado-Nación tiene en esas instituciones. Y aquí vamos a ver esto que decíamos hace un par de minutos, cuando me refería a esa preservación de la identidad nacional y que creo bebe de un autor como Rawls. Si nos vamos a su última obra, El derecho de gentes, del año 99, vemos como Rawls señala, no importa cuán arbitrarias puedan parecer las fronteras de una sociedad desde el punto de vista histórico, el pueblo debe asumir su responsabilidad por el territorio, el tamaño de la población y la conservación del ambiente. Por lo tanto, hay una suerte de identidad nacional que la gente de ese pueblo debería de preservar. Sin embargo, sabemos que la nacionalidad y las normas de ciudadanía son sumas y mezclas de contingencias históricas que no parten de algo así como una identidad compartida por todos los individuos. Entonces, sorprende que, muy a su pesar, diré, creo que probablemente la mayor contribución de Rawls no sea el viraje que dio a esa identidad nacional en sus 2 últimas obras, donde sí apela a esta preservación del territorio, sino la que se encuentra en Una teoría de la justicia del año 71, donde no es posible hablar de esa identidad colectiva donde todos los individuos compartan unos intereses iguales y en función de los cuales podrían establecer un bien común y renunciar a sus derechos. Ahí sí que vemos que en teoría de la justicia se asume que un pueblo está formado por pluralidades de individuos que no siempre comparten los mismos intereses. Por lo tanto, ampararse velada o explícitamente en el mantenimiento de una identidad, digo, solo puede ser tachado de chauvinismo rancio y caduco. El negar el derecho a la membresía política a las personas migrantes en el territorio español, apelando, otra vez veladamente, a una suerte de identidad nacional, no es otra cosa, y seguramente debamos llamarlo así, que racismo. Por otro lado, la teoría de la justicia ha dado como el marco del Estado-Nación como algo indiscutible y dado, por lo tanto, es hora quizá de empezar a plantearnos qué pasa con ese marco de teoría de la justicia a raíz de los flujos migratorios y a raíz de la incipiente globalización. Y ahí sí entro en relación con Fraser, con De la Porta y con este tipo de autoras que se han dedicado a trabajar estos temas. Si efectivamente atendemos a qué pasaba en el derecho cosmopolita kantiano, decía, había algo así como una suerte de hospitalidad que vemos en la paz perpetua, donde los estados deberían permitir el acceso de individuos a su territorio, no así conceder los derechos políticos, que es algo que seguiría asumiendo el Estado-Nación. Con Hannah Arendt, si bien hace una crítica del derecho de sangre y lo antepone al derecho de suelo, vemos como de hecho en el Estado español también tenemos un derecho de suelo. El problema son los plazos y cómo se concede ese derecho de suelo. Y bueno, como quedan 2 minutos, tenía algunas cosas más que me gustaría decir, pero igual vamos simplemente a ver qué nos ofrece o qué creo que es lo que podemos sacar de bueno de la desagregación del concepto de ciudadanía. Y creo que en ese sentido no es otra cosa que redefinir nuevos conceptos de ciudadanía, de comunidad, de pluralidad, atendiendo a las oportunidades que nos ofrece esta desagregación.
pues nos permite de alguna forma volver a definirlo atendiendo a los cambios que venimos mencionando en esta exposición. Este volver a definir la comunidad nos ofrece la posibilidad de desarrollar un derecho cosmopolita que creo, y esto sí es mi apuesta, necesariamente debería tender hacia la descriminalización de los procesos migratorios. Un derecho de suelo real que no estuviera de alguna forma sometido al derecho de sangre, como actualmente pasa en la mayoría de estados-nación que tienen el derecho de suelo, puesto que el derecho de sangre subyace, creo, o está presente, la idea profundamente racista de una pureza de la identidad nacional que se transmite no por la construcción que se hace desde los agentes sociopolíticos en sede comunitaria, sino por una herencia genética. Por lo tanto, tenemos la ocasión de transformar el sentimiento exacerbado de sentido racial que subyace al derecho de sangre y que provoca y justifica la exclusión de personas migrantes por un concepto inclusivo de ciudadanía que se adapte y responda a las necesidades de nuestro tiempo. Y ya está, muchas gracias. Blanco Brotons, es arquitecto por la Universidad Politécnica de Madrid y licenciado en Filosofía por la UNED. Ha realizado estudios de máster en estudios avanzados en Filosofía en la Universidad Complutense de Madrid y también es máster en formación de profesorado por la UNED. Actualmente realiza el programa de doctorado en Filosofía de la Universidad Complutense de Madrid y es contratado predoctoral aquí en el Instituto de Filosofía del CSIC. Su ponencia hoy tiene como título Resistencia y transformación desde los márgenes de la ciudad. Muchas gracias. Quería comenzar mi comunicación haciéndonos un pequeñito elogio a los que elegimos el título de este curso el verano pasado, de Filosofías desde la Resistencia, porque yo creo que parece que hicimos una premonición, sin saber cómo iba a acabar el año, ¿no? Con la victoria de Trump. Lo cierto es que dice Walser, ha dicho Walser en Disney hace muy poco, ¿no? Que suddenly everyone on the left is talking about resistance. Con esto no quiero decir que aquí todos seamos de izquierdas, ¿no? Pero sí que el tema de la resistencia, pues parece que de repente este año, por ese final apoteósico del año pasado, la resistencia es una cuestión bastante candente. Y bueno, del mismo modo que insiste este autor, Walser, la resistencia, como se dice, es una política defensiva, que consiste en defender las posiciones logradas, pero también nos hace falta una política ofensiva, a través de una oposición democrática. Yo estoy de acuerdo con esto en Walser. Pero bueno, esto da ciertos problemas para los sujetos en los márgenes, que es lo que voy a analizar en mi comunicación. Para ciertos colectivos situados en los bordes o simplemente excluidos de la ciudadanía, como los migrantes o los pobres, las posiciones logradas son tan insatisfactorias que proponerles resistir significaría decirles que se conformen con las injusticias que sufren, porque estas podrían ser aún peores. Aunque muchas veces para estos colectivos simplemente resistir o hacer que efectivamente se cumpla lo que se les ha prometido, aquí pienso en los derechos humanos, supone ya en sí mismo un gran esfuerzo, estoy de acuerdo con Walser en que se debe hacer más, se debe pasar a la ofensiva, deben intentar mejorar sus posiciones. El problema, por lo tanto, será plantearnos si las posiciones precarias en las que se ha colocado a estos colectivos les confiere algún poder, alguna herramienta, alguna vía para que puedan emprender por sí mismos esta política ofensiva. Que lo puedan hacer por sí mismos es importante, pues si este mejoramiento depende del paternalismo o interés humanitario de algún otro grupo social con más poder, nos mantendríamos aún dentro del terreno de la dominación. A pesar de la amplitud y complejidad de estas cuestiones, dado los límites temporales de esta comunicación y también los límites de mi conocimiento, que probablemente sean mayores, aquí me conformaré con estudiar algunas ideas que los teóricos de la justicia global han propuesto en torno a estas cuestiones y analizaré si son beneficiosas o tan beneficiosas como ellos creen para estos colectivos. Voy a hablar de 4 cuestiones, ¿no? Primero, la ciudadanía postnacional, sustentada sobre los derechos humanos. Luego hablaré del lugar de la agencia para el cambio, aquí es un par de conceptos enfrentados, que es como receptores de ayuda versus sujetos de transformación. Más adelante hablaré de la prioridad de la cuestión de la nacionalidad en la literatura sobre los migrantes, y aquí también se pondría en oposición 2 conceptos, exclusión versus incorporación adversa. Y bueno, finalmente haré algunas observaciones sobre la movilización colectiva, que es una de las herramientas de lucha que más frecuentemente se han estudiado. En cuanto a la primera cuestión, la ciudadanía postnacional y los derechos humanos. Comenzaré haciendo referencia a la noción de ciudadanía postnacional elaborada por Soysal, que ha gozado de una gran influencia desde la publicación de su libro, Limits of Citizenship, en 1994. La idea de una ciudadanía desvinculada de la pertenencia a un Estado-nación particular, fundamentada en los derechos humanos,
tiene una inmediata aplicación al caso de los migrantes. En particular, Soysal analiza las políticas de inclusión de algunos estados europeos en relación con sus migrantes temporales. Su idea es que el reconocimiento de los derechos humanos por parte del país de acogida le fuerza a incorporar a sus migrantes de algún modo en su comunidad política, al reconocerles un gran conjunto de derechos antes reservados solo a los ciudadanos. El fundamento de este reconocimiento sería la personalidad universal que el régimen de derechos humanos adscribe a todo ser humano, conformando una sólida y emergente ciudadanía posnacional. Dedicaré más adelante unas palabras a esta idea de incorporación o inclusión que Soysal tan optimistamente atribuía a los países receptores. Quiero ahora exponer, siguiendo los estudios de Hae-Yeon Cho y Rachel Salazar Parreñas sobre mujeres migrantes entertainers en Corea del Norte y Japón, algunas reservas sobre la capacidad del régimen internacional de derechos humanos para hacer frente a las injusticias de los migrantes de un modo que respete su autonomía como efectivos agentes políticos. Según estas autoras, el marco que entiende la ciudadanía centrándose en la provisión de derechos oculta otras dimensiones que posibilitan o impiden la práctica de estos derechos. Este marco centrado en los derechos se basa en la suposición de que los derechos son inherentemente buenos y libres de coste, y serán, por lo tanto, bienvenidos si son ofrecidos. Frente a esta suposición, estas autoras se encuentran con la evidencia empírica de que las mujeres migrantes objeto de su estudio son generalmente reacias a recurrir a la protección de los derechos humanos reconocidos, y no recurren a ellos con pleno conocimiento de que estos derechos existen y de los procedimientos para reivindicarlos. Por tanto, nos podemos preguntar por qué ocurre esto. El problema es que estos derechos, que el pensamiento mainstream considera inherentemente buenos y para los que la actitud de estas mujeres sería del todo irracional, les impone costes que estas migrantes no están dispuestas a asumir. El régimen de los derechos humanos interpreta su situación como víctimas de tráfico de personas y víctimas de explotación sexual, posicionándolas como sujetos vulnerables en necesidad de protección. Bueno, si queréis luego podemos hablar más de la situación, las preguntas sobre la situación de estas mujeres, que normalmente se interpreta como prostitución, las entertainers, pero no es realmente prostitución. Luego ya podemos, si queréis, si os interesa ese tema, podemos luego debatirlo. Categorizar a estas mujeres como víctimas indefensas conduce a la legitimación del Estado como protector, afectando negativamente su movilización y no expandiendo sino erosionando su ciudadanía. Este régimen de derechos humanos centrado en el tráfico de personas y la explotación sexual reforzaría sus posiciones subordinadas dentro de una jerarquía moral que afirma que el lugar adecuado del sexo es la institución romantizada del matrimonio, lo cual refuerza el estatus marginal de estas mujeres migrantes. En cambio, estas mujeres no querrían ser reconocidas como víctimas, pues ellas mismas no se verían como tales. Entienden que esta forma de comprender su situación alimenta su consideración como eternas menores de edad, legitimando y legitimando sus elecciones y negando su autonomía. Esta perspectiva, además, fundamenta la aproximación paternalista que el Estado adopta a la hora de regular esta migración, haciéndola depender de una multitud de mediadores cuya función sería salvaguardar la integridad moral de estas trabajadoras, como si ellas no fueran capaces de hacer esto por sí mismas. Según las autoras citadas, es este paternalismo estatal el que convertiría a estas migrantes invulnerables a la coerción, al entregarlas a mediadores que les imponen severas condiciones de acceso al país receptor y les cobra cantidades explotativas. En contra de esta forma de abordar el problema, estas migrantes reclaman mayor capacidad de control sobre su propia vida y sobre sus condiciones de trabajo, una autonomía que la victimización materializada en el régimen de los derechos humanos les niega. De estas consideraciones no pretendo concluir que el régimen de los derechos humanos no es beneficioso de algún modo para los migrantes. Creo que esta conclusión sería evidentemente falsa. Simplemente quiero alertar contra un recurso demasiado fácil y rápido a los derechos humanos como locus de alguna supuesta personalidad universal objetivamente buena y beneficiosa. Los derechos humanos seguramente aportan grandes beneficios, pero no estoy seguro de que lo hagan necesariamente, como muestra nuestro ejemplo, en el terreno que nos importa, el de las herramientas que refuerzan la autonomía y la capacidad política transformadora de los migrantes. Paso, por lo tanto, a otra posible forma de analizar su situación, haciendo una analogía con otros sujetos también posicionados en los márgenes, los pobres extremos. Bueno, aquí paso al segundo apartado, ¿no?, que trata pues, de receptores de ayuda versus sujetos de transformación, en lugar de la agencia para el cambio. La cuestión de la agencia para el cambio ha sido aplicada por diversos autores a la pobreza estructural, en tanto que posiciones marginales de la sociedad, preguntándose explícitamente por el modo en que los colectivos ahí situados se autoconstituyen a sí mismos como sujetos de transformación, contra una perspectiva que los veía como simples receptores de ayuda o caridad.
Mi objetivo aquí será atender a esta producción, examinando qué lecciones podemos sacar aplicables a otra posición marginal, la de los migrantes. Bueno, esta analogía es bastante precaria, o sea, tampoco se parece mucho, simplemente pues, quiero intentar analizar en qué se parecen, reconociendo los límites de la analogía. Según The Vox, las propuestas como las de Pogge, que asignan demasiado rápido a las poderosas instituciones del norte la función de diseñar y dirigir las iniciativas antipobreza, desatienden la agencia, tanto actual como potencial, de los pobres mismos, al verlos como simples beneficiarios de medidas que reducen su privación material. Los teóricos que escriben sobre la injusticia global deberían reconocer la importancia de los pobres como agentes activos en la reducción de la pobreza. Contra Pogge, es necesario distinguir entre la cuestión de qué agentes son los responsables de un daño o con mayor capacidad para intervenir y la cuestión de quién debe y puede convertirse en agente de cambio, en nuestro caso los colectivos de pobres o migrantes. El valor de su agencia, de estos colectivos marginales, surge de su incumbencia moral y capacidad de acción en respuesta a su propia experiencia vital de pobreza y de su familia y comunidades. Esto, junto a su mayor conocimiento de la pobreza y solidaridad, convierte a las comunidades pobres y sus organizaciones en agentes políticos más efectivos. Y lo que es más interesante, su objetivo no es solo reducir la privación material, sino empoderar a los que viven en la pobreza. Esto es, aumentar su capacidad para transformar las estructuras político-sociales para hacerlos más dueños de sus propias opciones vitales. Por lo tanto, aun aceptando que los problemas de los pobres no pueden resolverse solo a través de sus propios esfuerzos, pues al fin y al cabo hacen falta recursos que los tienen probablemente otras personas, tendríamos que dejar de confiar demasiado en las poderosas instituciones transnacionales controladas por los países ricos y en cambio presionarlas para que apoyasen la iniciativa de los colectivos pobres. Análogamente, tendríamos que presionar tanto a las instituciones transnacionales como a las nacionales para dar más apoyos a las organizaciones de los migrantes, darles voz en los debates sobre la estructuración estatal de los flujos de migración y en las condiciones de contratación transnacionales, conclusión similar a la de los trabajos de Cho y Carreñas que acabamos de analizar en el apartado anterior. Las perspectivas a la Pogge parecen asumir que los pobres tienen reivindicaciones transparentes y uniformes reducibles a privación material. En cambio, el activismo de los pobres insiste en que la pobreza es un asunto con muchas caras y que todos los sistemas y estructuras, no solo económicas, que recortan la agencia de los pobres requieren inspección. Además de la privación material, otros de los rasgos definitorios de la pobreza son un constante sentimiento de vulnerabilidad y falta de voz política. Las injusticias de los pobres, así como las de los migrantes, son multidimensionales, constituidas por carencias tanto materiales como de reconocimiento o representación política, en terminología de Fraser. Los pobres son sujetos que no cuentan, cuyos intereses tienden a estar ignorados en la agencia política, por lo que la pobreza persiste porque las preocupaciones de la gente pobre son invisibles y sus necesidades despolitizadas. En este sentido, la pobreza muestra una gran similitud con la migración, ambos representados por sujetos cuyos intereses no vale la pena tener en cuenta. Bueno, y aquí paso al tercer apartado, la prioridad de la cuestión de la nacionalidad en la literatura sobre los migrantes. Y aquí pondré en contraste dos conceptos, exclusión versus incorporación adversa. A pesar de esta similitud que acaba de indicarse, puede existir interés en empoderar a los pobres, pero no a los migrantes, pues al fin y al cabo, desde la perspectiva de los estados, los primeros forman parte de la comunidad política y sus reivindicaciones son legítimas de entrada y tienen derecho a voto. No así en el caso de los migrantes. Esto nos lleva a la cuestión de si se le hace injusticia a un migrante por excluirlo del estatus de ciudadano o miembro pleno de la comunidad política, que es de lo que Irene más o menos habla. Hay una extensa bibliografía que analiza las injusticias de los migrantes centrándose fundamentalmente en esta cuestión. Sin negar que esto pueda ser una injusticia, creo que el excesivo énfasis en esta cuestión es un error. Al privilegiar la cuestión de la nacionalidad y de la integración en la comunidad política del Estado receptor, se adopta una visión limitada sobre la cuestión migratoria, que solo atiende a los migrantes de larga duración, aquellos susceptibles de establecer un vínculo fuerte con la sociedad de acogida. Parecería que las injusticias políticas que sufren los migrantes temporales, aquellos que no buscan establecer lazos intensos o duraderos con el país receptor, o que tienen claro que son nacionales de otro Estado, fuesen inexistentes o irrelevantes. En vez de perder demasiado tiempo debatiendo sobre la justicia o injusticia de los diversos caminos y tiempos para la integración de los migrantes en las comunidades políticas de los Estados, creo que habría que ser más radical y negar de entrada el presupuesto estatal clásico de que solo los que forman parte de la comunidad política del Estado pueden hacer reivindicaciones políticas legítimas. Desde una perspectiva de la justicia relacional,
hay que atender a las estructuras concretas mediante las que su relación mutuamente buscada Hay que atender a las estructuras concretas mediante las que, en su relación mutuamente buscada, el Estado somete a sus migrantes. Y tal como dice el principio rawlsiano en una formulación de él, hecha por Fraser, todos aquellos que están sujetos a una estructura de gobernación determinada están en posición moral de ser sujetos de justicia en relación con dicha estructura. Aquí, obviamente, según mi interpretación de esta frase, estructura de gobernación no hace falta simplemente la relación estatal, sino a cualquier relación estructural que se establezca entre varios agentes. Creo que se puede adoptar una perspectiva más rica si se sustituye aquella interpretación de injusticias basada en el concepto de exclusión, en esto siguiendo a Dutoit en sus análisis de la pobreza crónica, con otra basada en el concepto de incorporación adversa. Que los migrantes sean sujetos excluidos de la comunidad política es una idea empleada tanto por aquellos pro-derechos de los migrantes, que denuncian la injusticia de tal exclusión, como de los antiderechos de los migrantes, que adoptando tal exclusión como un hecho, cuestionan que los estados están obligados a contribuir a la mejora de la situación de personas que no pertenecen a su comunidad política. Creo que en ambos casos estamos ante una mala descripción de la situación de los migrantes. En el primer caso, por los sesgos simplificadores que he comentado antes. En el segundo, porque los países receptores de migración no son inocentes agentes completamente ajenos a los flujos de personas que acechan sus fronteras. Los países de acogida estructuran activamente los flujos de migración. Necesitan a los migrantes por múltiples razones e instauran diversos programas de cooperación con países emisores, canales de acceso y figuras jurídicas para introducir personas nuevas a su estructura cooperativa. Mediante todo ello, los países buscan incorporar, pero al mismo tiempo mantener separados a los migrantes. Es decir, no se trata de que los migrantes estén meramente excluidos o incluidos, sino que están sometidos a incorporación adversa, según relaciones que les han sido impuestas en beneficio de otros. Las injusticias que sufren los migrantes, así como la pobreza, son el resultado de relaciones sociales específicas, y para atacarlas tenemos que atender a los modos concretos en que las diversas relaciones en las que se encuentran les colocan en posiciones de subordinación, dominación o explotación sistemática. Desde este punto de vista, el mero imperativo de integración en la normalidad social, como justa respuesta al mal de la exclusión, puede multiplicar y cronificar las injusticias. Si esta integración supone, como suele suponer para los colectivos marginales que aquí trato, empujarles a posiciones subordinadas, dominadas y explotadas. Debemos estar alertas frente a la retórica de la exclusión. Según Dutoit, porque, abro comillas, al problematizar solo los procesos a través de los cuales ciertos grupos de personas son excluidos de instituciones, sistemas y redes, puede servir para distraer la atención de dinámicas globales y sistemáticas de desigualdad, empobrecimiento y conflicto, dentro de esos mismos grandes sistemas. Cierro comillas. Estos sistemas, a los cuales esta retórica de la exclusión contribuye para que sean vistos como libres de valores e intrínsecamente neutrales. Lo que define la marginalidad, para concluir, no es la exclusión, sino los términos y condiciones de la incorporación. Y ya voy a terminar pues, con algunas observaciones sobre la movilización colectiva. Finalizaré con algunas consideraciones sobre la herramienta que tradicionalmente se ha considerado fundamental y necesaria para todo grupo que se propusiese mejorar su situación. Me refiero a la asociación y movilización político-social. Aquí, del mismo modo como cuando hablábamos de la utilidad de los derechos humanos o de la literatura que privilegia la cuestión de la integración en la comunidad política nacional, hay que tener cuidado con no extender interpretaciones que tienen por efecto dejar fuera de consideración a importantes grupos de migrantes. La feminización de la migración es importante porque cambia las formas de trabajo y empoderamiento. Como nos advierte Jae Yeon Cho, las formas de organización del trabajo, movilización social y reclamación de derechos sigue estando dominada por el modelo del hombre trabajador, que da mayor dignidad moral y reconocimiento a sus formas de organización en torno a la ciudadanía industrial. Digo esto porque creo que muchas veces cuando se habla de movimientos sociales con efectividad política, se tiene en mente las grandes movilizaciones clásicas, vistosas y multitudinarias, u organizaciones de presión poderosas, tan frecuentes en las movilizaciones sindicales del sector industrial. Si tenemos esto en mente, y al preguntarnos sobre la movilización política de la migración contemporánea feminizada, buscamos fenómenos equivalentes, podemos concluir pesimísticamente que nos encontramos ante colectivos despolitizados, sin ninguna capacidad de negociación y transformación. Y es muy posible que esto sea cierto, pero tendríamos que adoptar una visión más matizada y flexible, sin abordar estos problemas sin una imagen tan clara de cómo una política transformativa debe ser. Y esto por dos motivos principales. Primero, debemos estudiar las diferentes organizaciones que los migrantes forman.
según diferentes modelos laborales y objetivos, y para poder visibilizar otras formas de transformación, tal vez no tan directas y rápidas, pero que de hecho operan y pueden tener efectos reales, aunque lentos. Segundo, debemos superar las formas de análisis que toman los modelos de trabajo masculino como los referentes de mayor dignidad moral y derechos legítimos. Pues solo así se puede revalorizar otras formas de trabajo, como la de las entertainers o trabajo doméstico, generalmente condicionados, como indicamos más arriba, por un sistema paternalista que cuestiona la autonomía moral y por tanto niega la legitimidad reivindicativa a los migrantes que ocupan estas posiciones. Y el caso es que si los juzgamos desde esta perspectiva clásica de lucha social, no parece que abunden en estos entornos laborales las asociaciones de migrantes con interés político transformativo. En su análisis sobre mujeres migrantes en Japón, Ruri Ito, que fue mi supervisora en Japón cuando estuve allí hace unos meses, observó que de los 5 tipos de organizaciones que formaban, las mujeres migrantes estoy hablando, la mayoría estaba destinada al tipo de la ayuda mutua y asesoramiento. Otros 3 estaban relacionados con actividades para mantener sus culturas y el reconocimiento en el país de acogida. El 5º tipo lo constituían asociaciones que se proponían interpelar a las instituciones estatales para mejorar los derechos de las migrantes. Pero lo peculiar era que estas asociaciones estaban formadas por mujeres cuando ya habían retornado a sus países de origen. Entonces buscaban presionar desde sus países de origen, sus propios estados o incluso desde los países de origen, las instituciones de los países de acogida. Parece que mientras duraba su experiencia migrante, interpelar al estado de acogida para mejorar sus derechos no forma parte de sus prioridades. Y cuando sí han tenido éxitos en este terreno, según Ogaya en sus análisis de mujeres migrantes en Singapur y Hong Kong, sus campañas han sido más de resistencia, luchando contra cambios en políticas. El interés más fuerte de estos migrantes sería mejorar su capacitación profesional y habilidades, y especialmente buscar empoderamiento de estas migrantes no en su país de acogida, sino en su país de origen a su vuelta. Solo si nos hacemos cargo del carácter transnacional, temporal y dinámico de estas migraciones y superamos el carácter reductivo de esa literatura que trata como caso típico y objeto privilegiado de estudio la incorporación de los migrantes permanentes en la sociedad política de acogida, seremos capaces de observar el carácter transformativo de esta forma de migración y sus asociaciones, que como digo, tienen un componente transnacional muy importante. No obstante, para terminar, quisiera hacer algunas observaciones, ya termino, me queda una hoja, sobre el poder de transformación de estos migrantes también en los países de acogida. Primero, como la literatura sobre migración correctamente enfatiza, el control de las fronteras y de quién entra y en qué condiciones es una prerrogativa exclusiva del Estado. De aquí se podría extraer la idea de que los movimientos que se proponen como objetivo las políticas de control migratorio del Estado tienen una mayor urgencia y deberían de contar con una atención privilegiada por parte del teórico de las migraciones. Si aceptamos esto, nuestra conclusión sobre las herramientas de lucha política al servicio de los migrantes sería probablemente muy pesimista, pues poco parece que ellos puedan hacer o hagan para cambiar estas políticas estatales. Sin derecho a voto para determinar el gobierno central, parece que este tampoco tendría que preocuparse demasiado por hacer políticas que respondiesen a los intereses de estos colectivos. No obstante, si miramos otra forma de ciudadanía, nuestra valoración puede cambiar. Según Tsuda, frente a gobiernos como el de Japón, caracterizados por no dar la menor voz política a sus migrantes, las ciudades están emergiendo como lugares importantes para la lucha por los derechos de los migrantes y la integración social, lo que nos llevaría a un tipo de ciudadanía local apropiada para pensar las experiencias de los migrantes. Las ciudades no pueden negar la presencia de los migrantes y tienen que lidiar con sus problemas y atender a sus reivindicaciones como residentes, ofreciéndoles servicios y derechos negados por el Estado. La negociación con los políticos locales puede también ser más directa y efectiva que los indirectos mecanismos de representación a través de voto, pues se establecen mesas de diálogo, asociaciones de coordinación entre diferentes instituciones y las agrupaciones de por tanto es una relación incluso más directa que la indirecta mediada por el voto. Segundo, frente a los poderosos agentes involucrados en el mundo globalizado, las asociaciones de los migrantes siempre parecerán débiles agrupaciones formadas por personas insignificantes para los grandes poderes. Gente necesitada que migra generalmente por necesidad, para encontrar un trabajo. Por tanto, ¿qué amenaza pueden constituir estas personas para los poderosos estados y organizaciones transnacionales? Muchas veces se piensa que para grandes efectos se necesitan proporcionalmente grandes causas, de modo que la débil causa de la lucha de los migrantes difícilmente podrá tener por efecto un cambio relevante en las estructuras globales. Sin embargo, este principio de la proporcionalidad entre causa y efecto es negada por la teoría de la complejidad. El llamado efecto mariposa
que el débil batir de las alas de una mariposa puede causar tormentas en el otro lado del mundo, podría constituir una luz de esperanza para los movimientos de transformación de los débiles del mundo. Claro que al final siempre nos queda la posibilidad, o el temor, o la sospecha, de que no se trate más que de un mero espejismo. Y ya con eso termino. Muchas gracias. Enlazamos con el debate, con las preguntas, sin solución de continuidad. Bueno, yo creo que ahí ellos solitos tienen que contestarse. Sí. Me parece que tienen que empezar por ahí, ¿no? Porque parece que la propuesta de Irene es un poco contestada por Francisco desde Opaco. Por Francisco. O sea, como, Irene, ¿cómo reaccionas tú a eso? O sea, ¿estás de acuerdo con lo que él ha dicho o no? Porque digo, yo cuando lo estaba escuchando dije, pues ahí te va, ¿no? Sí. Bueno, pero es que estaba dado, ¿no, Irene? Tú misma cuando lo escuchaste dijiste, bueno, pues aquí esto, ¿no? Sí, a ver, por partes, tengo ciertas reticencias me parece que decir algo así como que, bueno, los derechos políticos están bien, pero en fin, que hay otras formas de organización, puede entrañar un peligro, porque efectivamente, quiero decir, ya hay asamblea antirracista en Barcelona, ya hay organizaciones como la Plataforma Afectados por la Hipoteca, formada en su gran mayoría por personas migrantes, que pretenden llevar precisamente cambios políticos, pero que por su propia condición de no tener la ciudadanía española no pueden presentarse. Hace 2 años vimos como una mujer boliviana que iba en las listas de Podemos por no tener la nacionalidad fue excluida de la lista. Entonces, no lo sé. Que hay otras formas de participación que no tienen que pasar necesariamente por las vías institucionales, estoy completamente de acuerdo, pero sinceramente no veo cómo podríamos decirle a las personas migrantes, bueno, hay otras formas de organización que no son estas, pero eso sí, yo tengo mi derecho al voto y tú no. Entonces creo que va más por ahí, que efectivamente al final los cambios políticos, por como hemos estado viendo, necesitan necesariamente de esa nacionalidad. Entonces negarle los derechos políticos, lo que habría que revisar, y en eso sí estoy de acuerdo, es si los derechos políticos tienen que otorgarse por la nacionalidad. Yo ya he expuesto aquí que no, que me parece que tiene que venir más bien por un derecho a suelo, pero efectivamente veo un cierto problema en, no lo sé, denostar de alguna forma la representación política, porque creo que podemos caer en un peligro, y desde luego no para mí, que soy blanca con nacionalidad española. Entonces no lo sé, me andaría con bastante ojo en este tema, pero bueno. Puedo echarle, abonar un poquito en esto. Acabo de regresar ahorita de Bogotá, de una reunión de un proyecto interdisciplinario donde colaboramos filósofos, antropólogos y sociólogos, y las antropólogas, porque mayoritariamente eran antropólogas, hacían mención de como que un nuevo giro por parte de los movimientos sociales y culturales y étnicos en relación a la demanda de derechos. Y a mí me sorprendió, porque yo, que vengo del ERA-AREN y de trabajar un poco en contra de la idea de la ciudadanía jurídica, no en contra, sino más bien tratando de superar el concepto de ciudadanía jurídica, me encuentro con la sorpresa de que los movimientos en Sudamérica están ahora diciendo no hay que renunciar a esto, sino hacer una demanda por los derechos, porque es la vía que nos va a permitir aparecer, porque si no estamos negados, estamos desaparecidos jurídicamente. Entonces, bueno, yo nada más lo dejo como un punto. En principio simpatizo con la posición de Francisco, porque me parece que la ciudadanía, que el concepto de ciudadanía jurídica es insuficiente, y que pensar en esta noción de ciudadanía posnacional, más allá del concepto de Estado, etcétera, hacia ahí tenemos que tender, pero parece que olvidarnos de los marcos regulativos y del derecho. Los propios movimientos desde abajo nos están diciendo también hay que reivindicar derechos, porque esa es una vía para tener presencia. No sé si se me ha entendido mal. Yo en absoluto no reniego o critico los derechos políticos, sino lo que busco es generalizarlos prácticamente. Es decir, que la asociación entre las personas que tienen derechos políticos, no solamente los ciudadanos, justamente es la asociación la que tenemos que rechazar. Por tanto, intento he criticado cierta tradición de la literatura de los migrantes que dan mucho énfasis a esta cuestión. Entonces buscan analizar qué criterios son los que deben ser válidos para incorporar a migrantes dentro de nuestras comunidades políticas
concretas de estados concretos. Entonces, justamente lo que voy es encontrar esa relación, ¿no? Justamente esa relación la que hay que negar, es decir, personas tienen derechos políticos no necesariamente porque sean ciudadanos, sino porque están relacionados de muchas formas, no forman parte de nuestra comunidad política, pero están relacionados con nosotros, es decir, hay muchas relaciones que existen, esa es la cuestión. Por tanto, no tenemos que reducir derechos políticos a un modo concreto de relación, la relación mediada por el Estado y por la comunidad política de un Estado concreto, sino en cualquier tipo de relación que se establece entre un Estado con otros agentes o entre agentes o cualquier cosa, deben existir ahí, o debemos reconocer las reivindicaciones políticas de esa gente y su capacidad para decidir de modo como esa relación se estructura. Por tanto, lo que busco justamente es intentar ampliar esta cuestión. Y me parece que ciertamente es reductivo esta literatura de los migrantes que se enfatiza mucho en esta cuestión, justamente porque hay muchos migrantes que no les interesa para nada ser ciudadanos de un estado en el que están, que ellos tienen claro que son de otro sitio y van a volver, pero ellos sufren injusticias, mientras tanto, sufren injusticias desde el punto de vista en que están sometidos a ciertas formas de inmigración definida por otro estado que les somete, pues como las mujeres se entretienen, a mediadores que las explotan, a cuestiones horrorosas, que ellos no tienen ninguna voz en ningún modo. Ellos no quieren formar parte de la comunidad política de Japón, simplemente quieren criticar esas relaciones y tener capacidad de criticar. No, yo por sentar la cosa, no, Ricardo, perdona, pero para puntualizar sobre el tema lo que a mí me parece el hilo histórico, que yo creo que para que pueda seguir la discusión, pues igual hay que verlo, ¿no? Que yo creo que en las dos ponencias vuestras, en la tuya mucho más claro, porque has hablado en concreto de la paz perpetua de Kant y del derecho cosmopolita. Bueno, en otras ponencias hemos hablado también de la ciudadanía. Yo he tenido también intervenciones hablando justamente desde el punto de vista feminista de esa vía, ¿no? De la lucha por la ciudadanía y por esos derechos. O sea, a mí me parece que justo en esta aportación que intentamos hacer en el seminario de los derechos desde la resistencia, justamente lo que se intenta, yo creo, es abrir el abanico de ver que esa es una vía reduccionista del mundo político que tiene su origen, claro, en la modernidad, o sea, en los siglos XVII-XVIII, cuando lo que se intenta es ver que la base fundamental del Estado es la ciudadanía, y es una ciudadanía de exclusión, ¿no? Esa vía está claro que lleva también a la exclusión, porque dentro de la ciudadanía ha habido, pero ahora digamos que se abre un poco, yo entiendo, ¿no? Que se abre un poco más el abanico diciendo, bueno, en el mundo de la globalización, que ya está de por sí enfrentado al mundo del cosmopolitismo, digamos, se intentaría, si acaso, hablar de un nuevo cosmopolitismo que tendría que ver con otros derechos, ¿no? O sea, otros derechos, digamos, no sé si verles un poco el cuño aristotélico, ¿no? De la idea de la comunidad, de la idea de los pequeños grupos, ¿no? De los barrios, en fin, yo creo que va un poco todo ligado, ¿no? Esta otra forma de hacer política, que al fin y a la postre, como tal y como has empezado tú reconociendo lo bien puesto del título de este seminario, que al fin y a la postre pues va en contra, digamos, de la gran política que estamos viendo que hace agua, ¿no? La política, digamos, por un lado de los grandes partidos o de los estados concebidos de esta forma reduccionista. No sé, me he metido así de cuña porque yo creo que venía un poco bien hacer ese marco para ver la continuidad. Bueno, yo creo que sí hay divergencias, ahora Ricardo seguirá dando las palabras, entre las dos ponencias, pero que yo creo que en esto es en lo que estaríais más de acuerdo los dos, ¿no? Compañera Marta Velasco, del Instituto de Filosofía. Sí, a mí me ha gustado mucho lo que planteabas, Francisco, de abrir ese concepto, pero no me ha gustado mucho cómo has empezado a hablar de lo que es resistir, no solo aceptar las situaciones de... O sea, si... A ver, tú les propones que mejoren, pedirles que mejoren sus posiciones, decías, porque si de la otra manera solo aceptan la situación. Yo creo que no solo aceptan la situación, pues están sobreviviendo como pueden y con muchas estrategias que tienen que ver con generar comunidades en los barrios, todo eso lo están haciendo. Lo que pasa que no se está visibilizando ahora por estas nuevas tendencias también, como a que desde el activismo se esté utilizando esas herramientas que ya han utilizado las comunidades marginales, porque si no, se habrían desintegrado, ¿no? Y me quedaba un poco la duda de, vale, ¿cómo? O sea, porque la idea es que sean autónomos, que tengan capacidad política de actuación y que se empoderen, pero ¿cómo?
porque la única, si he entendido bien, una gran propuesta, que por supuesto está siempre, ¿no?, en la mente de todos, es pedirle a la comunidad internacional que abra, o sea, me parece súper importante que se abra el concepto, porque si no, no se puede hacer nada, ¿no? Pero me faltaba en tu propuesta, que sin embargo se encontraba más en la Irene, aunque quizá no ahondaba en lo de abrir el concepto, pero estaba también ahí, ¿no? ¿Cómo consigues que se empodere cuando es muy útil para los estados que no se empoderen y que sigan en una situación de completa, que sigan y que sigamos, pues que depende de en qué lugar de la jerarquía estés, formas parte más o menos directa de este colectivo que interesa que siga existiendo, que es un colectivo que es casi quizá la sociedad, menos no pocos, claro, ¿no? Y por supuesto salvando las distancias de mujer blanca y con muchos privilegios, pero tengo otros no privilegios, ¿no? Sí, es cierto que mi ponencia se ha mantenido bastante abstracto, ¿no? Un nivel normativo, ¿no? ¿Qué criterios normativos, qué perspectivas, qué formas de abordar este problema podrían ser adecuados o no? Ahí acepto justamente las limitaciones, no me he puesto a hablar de cuestiones muy concretas. A pesar de que al final sí que he hablado de movilización social y la asociación, que la asociación de personas que también tienen mucha importancia. Bueno, he recogido el cuarto apartado, estaba basado en eso. O sea, es uno de los medios posibles y reconocidos que existen y que tienen su que posibilidad. están implementando, estamos hablando. También se están implementando, bueno, he usado mucho esta literatura sobre la pobreza, ¿no?, y la cuestión del empoderamiento de estos pobres, que bueno, que justamente ellos lo que hacen es dar criterios para la forma como la ayuda internacional tiene que distribuirse. Ellos lo que dicen mucho es que esa ayuda no tiene que basarse en los programas de las organizaciones transnacionales de ayuda al desarrollo, sino que también tienen que dar voz a estas personas. Estos programas siguen siendo necesarios, obviamente. La cuestión es un criterio de cómo estas cuestiones tienen que aplicarse, tienen que Que se pensarse. les incluya como voz. Es decir, yo he hablado de criterios abstractos, ¿no?, pero todos esos programas que ya existen de desarrollo internacional, de movilización colectiva, doy por hecho de que son válidos y que tienen que seguir, ¿no? Yo no me he metido en sus temas, por eso, como empírico de mi lado, no me gusta registrar las Sí, no, asociaciones. si mi pregunta iba más, que de quizá lo he formulado un poco, era más que si podías ahondar en esas propuestas que no has incluido en tu Claro, estas ponencia, cuestiones, que es evidente que las has leído. ese es un límite que muchas de las propuestas filosóficas, ¿no?, que nos limitamos a criterios normativos en general, ¿no? Bueno, sí, obviamente estas cuestiones tienen que apoyarse también por el lado sociológico de analizar cosas concretas y eso. Estos son criterios que lo que buscan son, pues, criticar esas estrategias, ¿no?, y decir más o menos cómo tendrían que ser aceptables o cómo no son aceptables. Y yo estoy completamente de acuerdo contigo en que la resistencia es importante, sí, lo que pasa es que estaba hablando de una distinción que ha hecho Walser entre resistencia como mantener las posiciones logradas y, bueno, también hace falta este lado transformativo, que yo creo que sigue siendo verdad, estoy de acuerdo con Walser en este punto. Y aunque reconozco... La resistencia en sí ya es transformativa, o sea, yo ahí no estaría de acuerdo, porque si no es eliminar todas las estrategias de supervivencia que normalmente son ilegales, además, no si fueran legales, pues lo harían de otra manera. Es una distinción analítica que, bueno, sirve como toda distinción analítica, pues entre comillas, ¿no?, más o menos, para distinguir tipo de acciones. A lo mejor tú lo que llamas resistencia, si luego me dices tal caso concreto, pues a lo mejor igual se lo llamaría estrategia transformativa. Entonces no depende de lo que estemos hablando, ¿no? Pero tiene la palabra Lola. Yo quería hacer dos comentarios que son generales y transversales a ambas cuestiones. Respecto de esta reflexión acerca de los pobres, de cuál es la condición de los que emigran. Por un lado, es cierto que las trabas a los migrantes están puestas para la gente que pues, representa pues, circunstancias digamos, asequibles a una mano de obra barata o personal de cualificación media, digamos, pero cuando es personal altamente cualificado no tiene ningún tipo de problema para migrar a cualquier sitio, ¿no? Pero lo que sí que me interesa aquí es que realmente, yo creo que no es del todo claro que no sean, a ver, para ser claros. Un libro de Thomas o Peter Higgins, no recuerdo el título, ahora lo busco, este señor dice, la gente que migra son gente de clase media de los países de origen. Entonces, los que migran no siempre son gente que tiene malas condiciones en sus países porque si no, de hecho, no podría emprender el viaje que emprende, ¿no? Entonces, por un lado, los migrantes no son la gente más pobre de los países de origen, porque si no, no podrían migrar.
Y por otro lado, en relación a cómo se pueden organizar esas asociaciones en las que tengan voz las personas realmente comprometidas dentro de las problemáticas, existe un problema y más o menos es lo que venía a decir Irene. O sea, si la manera de estar localizado dentro de un sistema, aunque sea municipal, es estar censado y tú estás al margen de la ley, ¿cómo es que ni siquiera eres capaz de saber qué cantidad de población migrante hay de...? O sea, la propia circunstancia de irregularidad implica que no puedas formar parte de ese tipo de asociaciones a no ser que sean ciudadanas en contextos extremadamente pequeños, porque no hay manera de saber quién sí está y quién no está. Entonces, bueno, eso yo creo que se une a un concepto de la ciudadanía que, efectivamente, como decía Concha, tiene que ser un concepto cívico y ético y no tanto político. No sé, ¿qué os pueden inspirar estos comentarios? ¿Quieres? Sí. Yo en ningún momento he dicho que los migrantes sean los pobres. Nunca jamás he dicho eso. No he dicho que migren los pobres. Eso no era lo que estaba hablando. Estaba hablando de una analogía entre nuestro análisis que se ha hecho en la posición estructural de pobreza y la posición estructural de migración. En ningún momento jamás he dicho que los migrantes sean los pobres. No, pero cuando tú te referías a que esa gente está poco tiempo aquí y luego vuelve a sus países de origen a reivindicar que su circunstancia mejore, ellos son gente de clase media normalmente en esos países. No, Entonces, depende mucho porque las personas que yo he estudiado, o sea, los estudios que me baso de las mujeres, de las entertainers y más, hay gente mucha pobreza. pero eso se trata de blancas. No, Eso no, es no, otra no, historia. no. Sí, luego vamos a No, hablar para de eso nada. un poquito, que yo lo he No, dejado no, para para nada, después. es una migración muy estructurada y muy Sí, con difícil, con un montón de mediadores, No, es gobernado que- por ambos gobiernos. Es una estructura de Ya es que yo creo que tú cuando has empezado, pero tú has hecho una dicotomía, ¿no? Y has dicho, pero yo creo que era para calificar a los márgenes, ¿no? Que decías que tanto por un lado pobres como por otro lado migrantes, pero yo creo que él no hacía la identificación. Estaba hablando de posiciones estructurales y hacía una analogía de qué se podía aprender del análisis de esta posición estructural para analizar esta posición. Pero si yo no te digo que lo hayas identificado, yo te digo que la gente que migra, cuando vuelve a su país de origen, no es la gente pobre que migra. No es gente muy rica, por lo menos la gente que yo estaba estudiando y la gente que estudia RURIT en esta clasificación de las asociaciones, hay gente que tiene mucho que mejorar su No posición podemos de... hablar de las fronteras y todo eso. Hombre, pero eso es otra Bueno, historia, pero pero por aún eso así- Es claro que no son los que... Yo no quiero tampoco Pero meter ahora mucho la sí, cuchara. No, ya, pero en hay serio, que- o sea, tienes hay que que- leer ese libro porque este No, señor da sí, muy sí. buenas razones acerca de por qué quien coge una patera es Eso es- gente que tiene dinero dentro de su Eso país. es Eso- una cuestión muy vamos analizada ya y ordenando. no saben qué decir, pero Sí, insisto, Bueno, se van por algo. es que es caro. Claro, A ver, a mí vamos me- a ordenar la Sí, a mí conversación me porque se gustaría mezclan muchas señalar- cosas. Es que esto yo creo que es muy complejo y no se puede... Sí, pero bueno, o sea, Sí. sí que me parece un poco engañoso decir que la gente que migra es la gente de clase media, porque como persona que ha estado 2 años viviendo en Bolivia, te diré que quien se endeuda y viene aquí no es la gente que allí tiene un nivel de vida de clase media, porque no necesitan Clase hacerlo. media en las entonces- sociedades de origen. que No, clase no, media de la aquí, clase que media, no, las no, sociedades no, de origen es donde- Yo también estoy de Pero acuerdo. luego tampoco, o sea, es una apreciación del señor este. No, o sea, bueno, pues es sí, una bueno, pero te voy a entrar en Dinos el nombre polémica. otra vez. ¿Cómo No, se no, llama? sí. ¿Cómo has citado? Pero te diré, o sea, no lo sé. Ya vimos en el libro. Sí, que nos diga a quién está Claro, hablando. está- Sí, es- no sí, está algo, bien. es un punto muy dicho generalmente, pero... No, no, pero pero lo que los se quiere referir argumentos que él son... aporta. No, pero ella lo son que para está, considerarlos, no es Lola la que habla. No, ya lo sino sé, que ya lo ella- sé, pero- ella Pero eso no significa que esa recupera gente no pueda esa- mejorar sus posiciones si no estén interesados en el tema en hacerlo, porque están en posiciones precarias. Obviamente No, no, ya son pobres muriéndose de hambre como el otro. de los de Somalia. No son, estos no pueden migrar, pero los que migran no lo hacen por gusto. Entonces, lo que yo digo es que hay que tener en consideración también a esa gente que no puede migrar cuando hablamos de ciudadanía global. Bueno, estoy hablando de migrantes, claro. Ya, pero- Yo no estoy hablando... Es que todos Estamos somos cada cual está ciudadanos, hablando- podamos movernos o no. Sí, pero aquí Si está hablando queremos- la si gente de lo queremos- que está hablando, ni que si mezclar las queremos cosas. no, si tú defiendes una concepción de ciudadanía que sea transnacional, no solamente tienes que considerar a los sujetos que migran, tienes que considerar a los que no migran o a los que no pueden migrar, Yo no obviamente, sé porque si- también son ciudadanos del mundo. Yo no sé si en ningún sitio he dicho concepto de ciudadanía transnacional. Añado modos transnacionales de declaración, o modos transnacionales de empoderamiento. Yo Estamos simple- mordiendo ahí No, un no, poco, yo por simplemente favor. eso, que en Aquí fin, buscamos el conflicto. me parece bien el señor que lo diga y seguro que hay muchos otros que dicen eso. Yo, mi experiencia y trabajando también aquí con población migrantes, que en ningún caso la que viene es clase media, pero ni siquiera del país de origen, porque insisto, si estamos pensando, por ejemplo, en toda Latinoamérica, una clase media allí no tiene la necesidad de venir aquí, entonces vamos a quitar un poco también esa idea de que los que vienen aquí es que son clase media, porque creo que es muy problemática. Y luego, respecto al personal cualificado,
si también lo dice este señor, me parece que está muy equivocado, porque... Pero porque es problemática, que tiene de malo dar clases en media. Es que me parece No, me parece problemático decir que los pobres de allí, no lo sé, en ningún caso pueden llegar aquí cuando eso no es así. No Es así, o sea, lo siento, pero no es así. No es así. Pero si te... Por ejemplo, Lola, el caso este de las es un caso muy curioso. Porque estas mujeres son muy pobres, no tienen dinero, no tienen trabajo. Entonces ellas, para migrar, lo que hacen es endeudarse, se endeudan con mediadores, representantes, artístico, pero supone que ellas son artistas, representantes. Luego, tienen una empresa en el país de origen, que también está asociada con una empresa de Japón, normalmente. Y lo que pasa es que esta gente les paga todos los gastos y a cambio tienen que trabajar gratis para ellos, sin cobrar, durante 2 primeros años. Bueno, Ese es un ejemplo. suele ser breve. Simplemente también quería decir un momento, cuando hablamos de personal cualificado, creo que también ahí hay un cierto error, porque en fin, mucha de la gente migrante que viene sí que ha podido hacer a la universidad, porque curiosamente en muchos de los países, y si estoy pensando que son los que más conozco, en América Latina tienen universidades a las que puede acceder también la gente que no tiene dinero, por lo tanto no es excluyente, vienen muy cualificados. El problema es que cuando llegan a Europa, y en el caso del territorio español, no se les reconoce ese título, entonces por eso desempeñan trabajos que no están cualificados, pero no es que venga un perfil bajo. O sea, creo que estaríamos en un error si asumimos que la población migrante que viene es esa, porque, bueno, en fin, no lo sé. O sea, creo que las asociaciones que trabajan con migrantes desmentirían en cualquier caso ese Yo tampoco he dicho eso. He dicho que no tienen problemas porque tienen un perfil alto. Ya, pero es que creo que tienen el mismo problema que todos. O sea, quiero decir... ¿Estás segura de que te dan un visado para tener un Si tú título naces en universitario? México, estudias en Harvard y vienes aquí... Bueno, de México tenemos aquí invitados, pueden hablar. Bueno, no lo sé, igual las compañeras quieren decir Varias, algo, ¿no? pero vamos, Ahí tienen- creo que la quieren la residencia no te la palabra dan por medida. vamos, creo no, estoy segura de que la Vamos residencia a no te la dan escuchar por todas las título. palabras Pero y bueno. luego sin acritud volvemos Yo creo que es a algo evidente, ¿no? O sea, todas las personas, los jóvenes españoles que están emigrando a Que Europa no, están Lola, pudiendo no, emigrar a Europa que porque con tienen... él- Pero es que estamos hablando porque no la de... puedes migrar, porque hay una cosa muy Bueno, vamos a hablar Vamos a ver, la gente que emigra de España, o sea, los Claro, pero españoles es que que- están migrando en los países europeos, Hombre, pero te parece la misma sí, porque son ingenieros, porque son enfermeros, No, son lo que Hay son. mucha gente, pero no solo, pero vamos a... Luego volvemos al tema de la migración, que no es lo mismo la de ahora que la de la maleta de mis abuelos. Todo esto va a volver. Sí. En todo caso es muy beneficioso para el SIGI que la cosa quede como está quedando, porque, como digo, no nos zafamos del conflicto, la cosa tiene que quedar entre una sesión del SIGI y un SIGI sálvame, o sea, una cosa así entre medias puede estar muy bien. Hombre, es que hasta la pelucana ya hemos tenido Pero por pizza, favor, lo grabamos esto- para algo. exactamente, lo grabamos para algo. Pero o sea, es normal porque ya llevamos todo el curso discutiendo exactamente. y los problemas van aflorando. Los y filósofos llevan las cosas milenios son discutiendo, más esto tiene que ser así. Entonces tenemos la palabra pedida, Yutsun. Bueno, es un poco regresar al tema que estaba tratando Marta. Me agradó, Francisco, cuando hablabas de la diferencia entre, de los sujetos agentes de transformación, como contraponiéndolos a los receptores de ayuda. Solo que me pareció también peligroso, y bueno, estoy de acuerdo sobre pensar de esta manera a los sujetos como agentes de transformación y no solo como sujetos al existencialismo, y me gustó tu crítica al paternalismo, pero cuando hablas de empoderar a los que viven en la pobreza y dijiste dejar de confiar en las instituciones transnacionales y más bien que estas instituciones empezaran a ayudar a estos agentes de transformación, me pareció un poco una vuelta a un tipo de asistencialismo, pero más allá de eso, lo que causa la pobreza también tiene que ver con estas relaciones que tú comentabas, que bueno, también atraviesan las esferas políticas, económicas y sociales en las que están inmersas estas grandes transnacionales, y entonces quizá, o me pregunto si tienes algo que a lo mejor no mencionaste respecto a la crítica a estas condiciones o alguna normativa o alguna cosa que implicara el cambio de la crítica y las condiciones de estas transnacionales y de estas estructuras económicas, porque no nada más son los agentes
aislados, todos están involucrados en relaciones y esas relaciones implican a estas grandes corporaciones y yo veo peligroso que acabe la cuestión en decir que estas corporaciones puedan aportar algo, puedan ayudar. Por ejemplo, en México hay una gran minera, se llama Grupo México, y ha devastado regiones así de manera increíble, pero últimamente está de moda, y no solo en México, sino en general, que estas empresas cumplan con su cuota de responsabilidad social y que entonces puedan aportar una parte de sus grandes ganancias a los pequeños colectivos que están, digamos, con alguna causa de resistencia. Y a mí me tocó precisamente trabajar con grupos de una comunidad que recibían dinero de esta gran minera y era como muy contradictoria la situación y a la vez, pero a la vez mostraba que esa era un foco de una de las relaciones interconectadas y bueno, solo decía que es peligroso como dejarlo en, bueno, que las transnacionales apoyen a los grupos porque a veces solo se queda en la careta en la legítima en la que estas transnacionales pueden seguir reproduciendo un estado de desigualdad económica, pero decir que legalmente están cumpliendo con su parte y a la vez están reproduciéndola. Bueno, esa una. Y la... perdón. Yo tengo también. No sé si entendí bien, pero tú finalizaste tu ponencia diciendo como que habría que ampliar entonces el concepto de ciudadanía para que fuera más inclusivo y después Francisco problematizaba la inclusión, la exclusión, que de alguna manera cuando se, dime si entendí bien, podía decirse que se incluían a los sujetos, pero de todas maneras, si no se problematizaban las relaciones en las que se incorporaban, terminaba siendo una inclusión excluyente de alguna manera, ¿no? Ajá. Y bueno, solo quería ver si al respecto, por ejemplo, Agamben problematiza mucho hablando de biopolítica y precisamente habla de este tipo de inclusión exclusiva o de exclusión por inclusión, o como tú dices. Inclusión adversa. Sí. ¿Esta segunda es una pregunta para ella o para mí? Pues para los dos, como si hacia dónde van las problematizaciones respecto a este concepto de ciudadanía que es problemático. Y la otra, porque como decía Concha, viene desde los orígenes del derecho mismo, ¿no? Del derecho moderno mismo, o sea, en los tiempos de la Revolución Francesa, por ejemplo, dicen, separan ya, hay habitantes que son activos políticamente y habitantes pasivos, y no todos son activos, y de hecho, y dentro de esos no están contando, dicen, no se incluyen a los extranjeros, a las mujeres, a los locos, a los niños, y es decir, desde las bases de este derecho ya está, es como si solo estuviéramos viendo la lógica repercusión de eso. Entonces, entonces el concepto de ciudadanía está solo, bueno, me parece que necesita como un rompimiento radical y a veces lo comunicaron con el concepto parecido al de comunidad, pero a veces me parece que son opuestos y de repente se está hablando como de una participación ciudadana que sí me parece, Fran, que hablaste de Ciudadanía local. Pero no es lo mismo la participación ciudadana que necesita leyes y derechos para ejercerse y que de alguna manera le está pidiendo al Estado que actúe, a la participación comunitaria que empieza a hacer redes en donde el Estado es una red más, pero no es la única. Entonces solo me parece que son a lo mejor conceptos que tienen encuentros y desencuentros y que a lo mejor sería interesante tejer o problematizar. Muchas gracias por preguntas, ¿no? Sobre la primera, la verdad que este tema hablé, no sé si te acuerdas, en la ponencia de la semana pasada sobre la responsabilidad, ¿no? Precisamente este debate que se da en tema del empoderamiento de los colectivos pobres frente a
las grandes transnacionales, justamente lo que hacen es cuestionar este principio de la capacidad, que es el que estudié en esta ponencia que te comento, que David Miller incidía mucho que una buena concepción de la responsabilidad para el mundo global es el principio de la capacidad. Tiene que ayudar y tiene que resolver la pobreza los que tengan la capacidad para hacer, ¿no? Ellos también ahí las grandes transnacionales, que son los que tienen los recursos, pero como tú bien dices, muchas veces eso está en función de los intereses de la propia nación, de la propia compañía transnacional, de las propias instituciones internacionales, o solamente lo hacen como una especie de lavada de imagen, cuestiones así, ¿no? Que realmente no ayudan nada. Entonces, precisamente las propuestas que yo he estudiado, lo que hacían era criticar eso. Es decir, tenemos que ser capaces de separar estos tipos de responsabilidades, ¿no? ¿Vale? La responsabilidad de las agencias que tienen la capacidad para cambiar algo, que tienen los recursos, o que son responsables causalmente de algún mal concreto, corrupción o lo que fuese, de los colectivos que podrían saber cómo resolver sus propios problemas, que serían los colectivos más involucrados dentro de estos contextos que han sido afectados, ¿no? Por ejemplo, los colectivos pobres. Esa es esta literatura que estudia. Por tanto, habría que separar el principio de la capacidad del principio de los que realmente tienen algo que decir, porque saben cómo se puede transformar la situación en la que están, porque saben cómo funcionan las relaciones en las que ellos están incluidos comunitariamente. Por tanto, de mis estudios lo que se desprendería sería justamente tu sospecha, ¿no? O tus recelos frente a estas grandes transnacionales. No sería una defensa de este principio de la capacidad, sino justamente una crítica de ese principio de la capacidad. Por supuesto que quien tiene los recursos tiene que darlos en algún momento, porque para cambiar cosas muchas veces hace falta recursos, ¿no? Pero el modo como esos recursos se invierten o se canalizan no sería decisión probablemente de estas grandes compañías transnacionales, sino que a lo mejor de estas personas pobres que saben en qué consisten sus problemas, ¿no? Por eso esta defensa de dar voz a estos colectivos. No sé si más o menos respondo a tu pregunta. Respecto a lo de la inclusión diferencial, la incorporación adversa y la exclusión, pues justamente yo critico la retórica de la exclusión, porque justamente lo que hace es negar estas relaciones que ya existen. Parece que, como están excluidos, no tengo ninguna relación con ellos, porque están excluidos. Precisamente porque están excluidos no me relaciono con ellos, sino que es una descripción inadecuada de las dinámicas globales. El problema es que ya todos estamos más o menos relacionados e incorporados. Lo que pasa es que hay colectivos en los márgenes que están incorporados adversamente, que están incorporados en relaciones de subordinación. Por tanto, la retórica de la exclusión tiene ciertos problemas, ciertas cuestiones que a lo mejor no es mejor no usar demasiado esa retórica, sino usar el concepto de incorporación adversa, para enfatizar justamente este hecho. Ya todos estamos relacionados en relaciones desiguales. Y sobre la ciudadanía yo tengo poco que decir, porque yo creo que he usado un poco este concepto, ¿no? Lo he usado en relación con la ciudadanía postnacional que he criticado, y luego en relación con la ciudadanía local, que ahí la ciudadanía local yo la he traído aquí a debate, no por sus asociaciones con formas de identidad colectiva, ni formas comunitarias, ni nada de eso, simplemente en cuanto a las relaciones políticas o herramientas políticas que esta ciudadanía permite. Es decir, la ciudadanía local, tal como la literatura que yo menciono aquí en esta relación, en relación con esta cuestión, lo que insiste es que en un país como Japón, que ignora completamente a los migrantes, que no les da ningún tipo de voz y que los relega completamente a la ignorancia completa, claro que dado que estos migrantes existen y generan problemas en las ciudades, en los entornos concretos en donde viven, pues son estas administraciones locales las que tienen que hacer frente a sus problemas, porque genera problemas de relaciones sociales, ¿no? Entonces, son estas administraciones las que generan cauces o canales para dar voz a sus reivindicaciones. No tenían ninguna intención de nacionalizar a los japoneses, ¿no? Entonces, ¿cómo dan voz a sus problemas o cómo es? Pues estableciendo mesas en los ayuntamientos, para que el concejal del ayuntamiento habla o se reúne con los colectivos de migrantes. Pero entonces de todos modos se están apelando a la política de Estado. No, el problema es que en Japón, concretamente, ¿no? Que es un poco los estudios que yo he manejado, el Estado ignora completamente a los migrantes, solamente se centra en las cuestiones de control de las fronteras, no reconoce ningún derecho a los migrantes. Entonces son los propios ciudadanos los que, los recursos que tienen que establecer sus propios programas locales para ayudar a sus migrantes. ¿Y pues por qué les llaman
ciudadano, ¿cómo dijiste? Ciudadanía local. Ciudadanía, no tiene ningún reconocimiento como ciudadanos. Bueno, como ella decía, justamente hay una amplia literatura que lo que busca es desconectar esta relación unívoca entre ciudadano con Estado. Hay otras formas de ciudadanía. Como Marshall decía, ¿no? Él decía que la ciudadanía es un estatus, ¿no? Un estatus jurídico. Bueno, pues este estatus puede relacionarse con el Estado, puede relacionarse con otras comunidades, otras administraciones diferentes. Entonces, en cierto modo, se puede usar este concepto adjetivado de este modo pues para todo tipo de administración o de organización política. También la ciudadanía estatal, la ciudadanía local, ¿no? Siempre y cuando se está hablando de un estatus o reconocimiento de derechos. De todas formas, aunque sea un estatus jurídico, si tú estás en una posición marginal, nunca es igual el estatus jurídico. Quiero decir, como mujer que vas a un juicio a denunciar una violación o a una comisaría a denunciar una agresión, no te tratan igual que si eres un hombre. Entonces, da igual que sea un estatus vago, jurídico, político, cuando si no rompes con las barreras que te sitúan en la marginalidad, no consigues nada. O sea, yo sigo alabando tu intento de apertura del concepto, pero cuando pienso en cosas concretas... Sí, no, por eso también hay otras cuestiones que intentan negar, pues bueno, la cuestión de la ciudadanía es meramente una relación formal de derechos establecidos en papel, ¿no? Eso sí, claro. Eso también está muy criticado y yo estoy totalmente de acuerdo contigo en que la ciudadanía no puede ser solamente eso, tiene que ser una cuestión sustantiva de cómo se trata a la gente, qué se les da de hecho, cómo se les representa, se les reconoce o se les respeta. Es que hay tantas cosas... Es un concepto muy complejo de ciudadanía. En el trato. Por eso digo que yo lo he evitado bastante, solamente lo he usado en la cuestión de la ciudadanía postnacional y la cuestión de la ciudadanía local para referirme solamente a las herramientas que las administraciones locales dan a sus migrantes. Gracias por tus comentarios. No voy a hacer el recorrido del derecho porque tú ya lo has explicado bien, pues efectivamente todo demos político siempre ha estado manteniendo a sujetos que eran activos y sujetos que no, pues como decía, se hablaba también de las mujeres, de las personas con enfermedad mental, no sé qué. Entonces ahora creo que no lo sé, decía, el desafío que estos estados tienen es ver cómo vas a dar de alguna forma respuesta o solución a estas personas que tienes viviendo en tu territorio y se puede extender durante más de 15, 20 años sin tener el acceso a los derechos políticos, que me parece de verdad una salvajada. Y cuando decía hay que ampliar el concepto de ciudadanía, me refiero, pues, puesto que los derechos políticos se otorgan por la ciudadanía, o entendemos que la ciudadanía viene por derecho de suelo, y entonces simplemente por el hecho de residir en un país deberías tener o deberías poder acceder a ser miembro pleno de la comunidad y no quedarte en una suerte de residencia o un, bueno, te dejo vivir aquí pero no participes mucho porque al final te sigo viendo como un otro, ¿no? Entonces por eso de alguna forma digo, los conceptos políticos que hasta ahora se ha servido pues toda la teoría filosófico-política, comunidad, ciudadanía, creo que tienen que ser revisados, porque si seguimos manteniendo, tal como hacía Rawls, ¿no? Este estado, esta comunidad cerrada que decía él, en la que solo se entra y se sale por nacimiento y por muerte, pues me parece que es bastante engañoso, porque lo que encontramos en 2017 es que eso no pasa, que los flujos de personas se van desplazando por todo el mundo y no tiene sentido seguir manteniendo unos derechos políticos solo porque has nacido en ese país. Como si la gente, ¿sabes? Como si no nos moviéramos y simplemente decía, este tipo de conceptos creo que hay que revisarlos y creo que hay que, pues eso, seguramente el derecho de sangre deje de ser útil, o como yo lo entiendo por las connotaciones que comentaba antes, que yo entiendo que son racistas y que luego podemos discutir si lo son o no. A mí me parece que desde luego sí, siempre que se apele algo así que se transmite por la sangre, no lo sé, me generan mis dudas. Y por eso decía, creo que tiene mucho más sentido entender que la idea de pueblo y la idea de comunidad se construye habitándola. Y entonces se debería hacer por ese derecho a suelo y por las personas que habitan esa comunidad, ¿no? Y que participan en las instituciones que ese Estado-nación tiene. Si te sirve, que no lo sé. No, sí, es que y además, entonces la crítica política necesariamente tiene que ir ligada a una crítica económica. Sí, pero, o sea, claro, el problema es que si antes haces como la residencia, que no te doy acceso a derechos políticos, pero bueno, sí puedes acceder de
no lo sé, puedes acceder a un determinado tipo de ayudas redistributivas. Me parece también engañoso, y eso sí que entiendo que es asistencialismo. Yo no creo que haya que pedir a la gente, a las personas que son migrantes, que están en territorio español, que se empoderen, porque me parece que ya están bastante empoderadas. El problema es que no pueden, no tienen cómo acceder a los derechos políticos. O sea, yo con lo que me he encontrado siempre es con personas migrantes que tenían muchas ganas de participar, que tenían muy claro cuáles eran sus derechos y a las que se les negaba. Entonces, aunque quisieran hacer una crítica al asistencialismo que se hacía a través de servicios sociales y una crítica económica, no podían porque no tenían las herramientas políticas. Entonces, me parece que mantener esa idea de la importancia de la representación política ordinaria es muy importante, porque si no, pues eso, seguimos en un estatuto de residencia donde toleramos que participen de la comunidad, pero no en el ámbito político, y eso creo que es muy peligroso, porque otra vez entiendo que estás haciendo unos ciudadanos de pleno derecho, que son los que sí tienen la ciudadanía española, y unos ciudadanos, pues eso, que me parece que son de segunda, a los que no se les reconoce esto. De la plebe, cuando el Imperio Romano empieza a invadir, va dándoles cierto tipo de, los deja habitar, los deja comerciar, los deja hacer, digamos, les hace pagar impuestos, pero no los deja participar en la vida pública, en la vida política, y ese es el estatuto de la plebe. O sea, la plebe todavía forma parte del pueblo romano. Por eso, los conquistadores no eran ni siquiera ciudadanos, o sea, no pertenecían a la plebe. Eran extranjeros. Sí, eran extranjeros. Claro, eran extranjeros, metecos en Grecia. Metecos. Metecos en Grecia. Bueno, ¿tiene pedida la palabra Diogo? Sí, sí. Yo tengo preocupaciones parecidas con Yurtsu. Cuando Yurtsu habla me pongo con un poco más de coraje para formularlas. Y yo preguntaría, es algo muy parecido mismo, si hay espacio en las investigaciones de vosotros, espacio más allá de esta ponencia corta, para las razones históricas de la inmigración y de la pobreza. Porque, bueno, hay procesos de acumulación primitiva, de explotación que generan la margen y la pobreza. Y no sé, tal vez esto sea un asunto muy público y notorio que no necesitamos hablar más. Porque cuando estoy oyendo a vosotros y creo que más a Francisco cuando habla de pobreza, me parece que es fruto del azar, de la suerte. Como hay gente que nace pobre, hay gente que nace rica, hay gente que nace en la margen, hay gente que nace en el centro. Entonces la pregunta es esto: ¿hay espacio para este debate en las investigaciones de vosotros? Y porque también, bueno, hay que ver quién produce riqueza en el mundo. Muchas veces quien produce riqueza no disfruta de ella y otras personas disfrutan. Entonces, los trabajadores, los pobres que producen la riqueza no son los mismos que disfrutan. Y una otra cuestión acerca de la idea de margen, es una palabra que tenemos que pensar acerca de ella también. Hay un texto de un filósofo hispanoamericano, talvez o grande filósofo hispanoamericano del siglo pasado, que se llama Leopoldo Sea, es un mexicano, y su texto se llama Discurso desde la marginación, o sea, no es un discurso desde la margen, porque hay una diferencia ahí, quiere decir, yo no estoy en la margen, me han puesto en ella, entonces, y también es desde la marginación y desde la barbarie, también son cosas diferentes, la marginación, la barbarie, la margen, la marginación, entonces cómo lidiar con estos asuntos que son históricos también. Cuando América necesitaba de mano de obra barata, buscaba en México, en Honduras, en Panamá. Cuando Europa necesitaba de mano de obra barata o gratuita, esclava, iba a estos países que hoy son de donde vienen los inmigrantes. Entonces esa es mi pregunta para vosotros. Bueno, yo creo que insistió también bastante esta cuestión de margen, su fundamento se basa en una cuestión, una relación desigual, una incorporación adversa en la que se ha sido colocado. Entonces, sí, estoy de acuerdo contigo. Claro que a los personajes que están en el margen se les han puesto ahí.
Normalmente las formas de incorporarle lo que hace es reafirmar más estas posiciones que se aceptan en imagen, porque se les empuja a posiciones subordinadas a los otros agentes como los poderes, y estoy completamente de acuerdo contigo. Y lo mismo digo respecto a las relaciones históricas que causan la pobreza, pues sí, se ven también estas cuestiones relacionales, estructurales del sistema global. Estoy de acuerdo contigo. No sé si te he entendido muy bien. Es que cuando está, necesitamos ayudar a los pobres, empoderar a los pobres, bueno, hay que preguntar por qué son pobres, qué producen, qué también. Claro, pero os he dicho que la pobreza es una cuestión multidimensional, que depende pues sí, de las estructuras en las que se les ha colocado históricamente y ahora también las estructuras que existen ahora. Por tanto hay que criticarlas y transformarlas, ¿no? Estructuras que son tanto políticas como económicas, claro, de estatus valorativo que se dan a esas personas. Estoy muy complejo. Yo sí te puedo decir. Me parece efectivamente importante hacer una genealogía de la situación de pobreza de los países, de las personas migrantes, porque si no, no se entiende nada, ¿no? Y queda algo raro, como lo que estabas diciendo tú, que parece que responden al azar y que al final la gente, no lo sé, la gente migra como por una suerte de antojo, de un deseo privado, que entiendo que no es así, pero creo que además de hacer esa genealogía, o sea, es importante ahondar en que igual que tenemos una suerte de responsabilidad con el medio ambiente y sí que hay una deuda climatológica que se asume y que sí que se está empezando a trabajar, ¿no? Es decir, bueno, pues los países que más han contaminado deberían pagar. Creo que lo mismo sucedería en el caso de los países que, pues porque te hablo desde España, nos hemos enriquecido a costa de las viejas colonias, pero creo que a la hora de otorgar derechos políticos no simplemente habría como una suerte de deuda con los países con los que hemos tenido colonias, sino que independientemente de los países donde no hayas tenido colonias o los países a los que hayas, si quieres, robado a manos llenas, o sea, entiendo que el derecho político no solo vendría por ahí, o sea, por un lado hay que hacer esa genealogía y seguramente tengamos una deuda histórica con lo que hasta, pues eso, lo que fueron las colonias del territorio español, que creo que está ahí y que eso hay que mirarlo y efectivamente hay que devolver eso, pero luego creo que los derechos políticos los tienes que entender más allá de esa deuda, o sea, ¿se entiende lo que quiero decir? Pero eso es paradójico porque ahí entonces sí que te conviene que el Estado exista. Si tú estás diciendo que tenemos una responsabilidad es porque tú estás asumiendo que el Estado sí debe existir. ¿Y cuándo he dicho yo que el Estado no debe existir? Bueno, eso no, o sea, quiero decir, me parece que siempre he estado hablando de un Estado soberano que tiene que reconocer los derechos políticos a sus habitantes, entonces en ningún la momento... ciudadanía es nada que depende del Estado, claro. Hasta ahora creo que quien la da es el Estado. Vamos, no lo sé, entonces sí, entiendo que cuando hablamos de ciudadanía nos remitimos al Estado. Y cuando hablas de deudas históricas con las colonias, pues también hablas de un Estado. Pero del Estado, no de los ciudadanos. ¿Puedo hacer una opción? O sea, creo que lo que pasa en las discusiones ahorita es que estamos en un diferente plano. Entonces, me parece que Irene está ubicada desde, no sé si desde la filosofía del derecho, pero tiene como muy claro que para ella hay una prioridad que es el Estado de Derecho. Y que me ha parecido, si la he entendido bien. Sí. Y que el Estado de Derecho, digamos, desde ahí hay que repensar los conceptos de ciudadanía y comunidad. Y ella está preocupada porque esos conceptos se ensanchen a partir de pensar la ciudadanía como participación en la vida pública. Por eso la menciona ahora. La ciudadanía desde la filosofía del derecho. Y ese es su marco de referencia. Entonces, claro, cuando cruzamos con otra intervención donde no es el plano de la filosofía del derecho el que preocupa, sino más bien, y ahí un poco los problemas que yo tenía con el planteamiento de Francisco es como el intento de pensar dos situaciones concretas que son la migración y la pobreza, o sea, observando la migración y la pobreza, elevarnos al plano de pensar la exclusión, la nacionalidad, la ciudadanía posnacional. Yo creo que ahí yo después le hago preguntas, pero creo que algunos de los problemas que tenemos en las preguntas es que oscilamos entre el plano abstracto de la filosofía del derecho y de la filosofía política, porque estamos tratando de pensar conceptos, y los casos. Y entonces jaloneamos la discusión. Es todo. Luego ya hago mis preguntas, pero creo que hay que ver los dos planos. Son dos planos distintos.
que están interrelacionados, pero lo difícil justamente es cómo pasar de la reflexión conceptual y decir, bueno, ¿y esto cómo se aterriza, cómo se ejemplifica? O sea, ¿en qué sentido esto afecta cuando trato de pensar a tales sujetos, a tales mujeres, a tales migrantes, cuando pienso en la migración? Y además, cuando pienso en la migración, ¿qué migración? ¿Los de Europa para allá, como yo? ¿O los de América para acá, que son otro? O sea, ¿y dentro de los que se fueron antes o los que nos acabamos de ir en el 2000? Porque eso no es lo mismo, la migración es un fenómeno... Entonces, claro, esos planos se están cruzando, me parece. Ya, luego ya pregunto. Si os parece, pregunta Lucía y vais preparando una macro respuesta. Os quería hacer una pregunta a los dos, porque me ha surgido a raíz de varios puntos sobre vuestra intervención una pregunta, ¿no? Y es qué lugar ocupa el análisis de la cuestión afectiva en vuestra investigación, ¿no? Porque creo que no podemos desatender a eso en la medida en la que, por ejemplo, no solo cuando una persona viene y se le otorga la residencia, pero no se le ofrece la posibilidad de participar políticamente en esa membresía política que tú comentabas, Irene, eso genera una serie de sentimientos, de frustración, también cómo eso sirve para potenciar la movilización política, ¿no? ¿Cómo entra en juego la cuestión afectiva también en cómo ese inmigrante se va a vincular con el Estado receptor, ¿no? Que es una cuestión que planteabas tú que me parecía muy interesante, Francisco, ¿no? Cómo también cambia eso históricamente, ¿no? Bueno, ¿qué situación tenemos hoy en cuanto al inmigrante tipo, ¿no? Si hay una cuestión así y cómo se puede ver de manera, no sé, cómo entran en juego los afectos en la construcción de pueblo, en la construcción de comunidad. ¿Qué opináis sobre esto? A ver, me parece interesante aproximarnos también a este problema. Sí, es lo que hace alguien como Asier Honeck, entender que el reconocimiento tiene que ver con un sentimiento privado, si se quiere, pero creo que cuando Fraser le señala en este librito 2003, ¿no? Redistribución o reconocimiento, los problemas que conlleva eso, yo la verdad es que me suelo inclinar más por Fraser. ¿Por qué? Porque entiendo que si bien efectivamente los afectos juegan un juego y tienen un papel importante en esto, a la hora de hacer una crítica, pues no lo sé, yo me parece más fructífero centrarlo desde derechos políticos, hablar siempre desde una filosofía del derecho, que no me centre tanto en cómo se sienten, que está bien, pero creo que a la hora de hacer de reclamos políticos, es decir, bueno, es que esta persona no se siente reconocida, a la hora de exigir esa demanda me parece que es menos fuerte el peso que puede tener basarlo en sentimientos privados, en yo me siento así, es una cosa que me pasa a mí como individuo, con mis afectos, que enfocarlo desde, no señores, es que ustedes están negando los derechos por esto y por esto. O sea, creo, sabes, que tiene más fuerza a la hora de reclamar hacerlo desde una filosofía del derecho y pues como estaba diciendo, ¿no? Vámonos al Ministerio de Interior y vamos a ver qué se necesita para acceder a derechos políticos. Se necesitan 10 años. ¿Esto está bien? Nos parece que no. Pero si lo enfocamos desde es que esta persona se siente mal por no poder acceder a ello, que evidentemente que se siente mal, creo que la crítica se vuelve un poquito más débil. Me parece, a la hora de exigir. Yo estoy absolutamente, plenamente de acuerdo con Irene y yo creo que en eso coincidimos absolutamente. Yo creo que de hecho la cuestión del afecto es muy peligrosa, yo creo, en estos debates, porque sirve también para fundamentar cuestiones muy comunitarias, de exclusión del otro, social que uno no tiene afectos, y por eso yo creo que es algo que ha sido muy empleado pienso en Nussbaum, por ejemplo, en estas retóricas neoliberales. Justamente lo que defienden es una política súper conservadora, de defensa, o de una especie de supuestos afectos universales que no existen, o de unos afectos muy nacionales para excluir a los demás o para rechazar a los demás. Entonces, cuestión del afecto, además de estar de acuerdo con todo lo que ha dicho eso, yo además añadiría que es una cuestión muy peligrosa en estas cuestiones de justicia política. Yo estaba pensando que cuando los afectos del colectivo coinciden, y lo ha demostrado yo mismo, como personajes políticos, y aunque casualmente todas las mujeres se sienten, bueno, no todas las mujeres, pero muchas, cuando se unen se sienten, creo que puede ayudar mucho a esa tarea que tienes tú de ampliar el concepto de los conceptos en general, de todo, sí. O sea, que de no estarlo directamente, no sé.
Creo que, o sea, Marta tiene razón cuando ahora hacía esta analogía con el feminismo, pero creo que los afectos sirven más para la agrupación y para compartir experiencias y a partir de ahí organizarse, pero, ¿sabes? Creo que también en la lucha feminista los reclamos siempre se han hecho desde una desigualdad a veces jurídica y otras veces política, social, pero, ¿sabes? No simplemente como, bueno, es que yo me siento así, o sea, lo que voy es que eso, que sirve para el cuarto punto, ¿no? Que está diciendo, que le decías a Francisco de agrupación, que creo que es verdad, que el afecto puede servir para eso, pues luego creo que a la hora de reclamar, no lo sé, a mí, evidentemente, ¿qué te voy a decir? Pues es mi tema de investigación, claro, no voy a coger el que entienda que es menos fructífero, pues evidentemente es porque entiendo que desde la filosofía del derecho se puede hacer más. Pues se ha utilizado los afectos para estructurar la lucha. Claro, pues por eso te digo, o sea, como organización. No solo como organización, sino también para ver lo que estamos sintiendo, por qué lo estamos sintiendo, para organizarlo, clasificarlo y luego ver de qué manera te enfrentas. Sí, pero eso que te hace sentir. Es una labor hermenéutica, ¿no?, para analizar las injusticias que se están sufriendo, porque no es una cuestión reivindicativa de basar nuestra reivindicación en estos afectos. Entiendo, ya si tú me tienes aprecio, me tienes que reconocer mis reivindicaciones. Yo creo que esa no es la lógica. Sí, yo también me quedo pensando mucho que en esos trabajos no puedes eludir, no sé si los afectos, pero por lo menos el concepto de experiencia, porque la experiencia de la injusticia es, o sea, pienso en el ejemplo que tú pusiste de las japonesas, ¿no? Que ellas rechazan estos derechos porque la experiencia misma que ellos han vivido las violenta todavía más. Entonces, no sé si tal cual con las emociones, pero sí no puedes eludir esa parte subjetiva que además le da mayor peso que otras partes. Y pues no sé, adentrándome ya más y trayendo agua a mi molino, ¿verdad? También me quedo pensando mucho cómo se puede correlacionar esta idea de ciudadanía con un poco la idea de víctima. Tú hablaste de las víctimas, un poquito, en el ejemplo de las mujeres, cómo ellas se sienten victimizadas, ¿no? Y esta idea también que yo he visto mucho, yo trabajo el tema de las víctimas en México, lo que yo he visto muchísimo es que también pues estos sujetos que están en los márgenes y tal, muchas veces no se les reconoce su estatuto de ciudadanía porque se contrapone víctima a ciudadanía, ¿no? Y entonces empieza la víctima como este sujeto atado, indefenso, ¿no? Que no tiene acceso a ese tipo de derechos, que fue lo que pasó con estas mujeres de Japón. O sea, dijeron, no, las víctimas no somos eso, somos otra cosa. Y en función también de ese sentirse, experimentarse víctima, empiezan a construir también esta parte de ciudadanía. Y bueno, no sé qué pueden decir de eso, porque mi tema precisamente es eso, ¿no? Cómo se ha puesto víctima de ciudadanía y entonces el que no es ciudadano es un sujeto despolitizado, y claro que no, ¿no? Es lo que tú estás diciendo, ¿no? Sí. Lo primero, es cierto que ha habido un cambio, creo, en política, en la filosofía de la justicia en las últimas décadas, ¿no? De enfatizar mucho la víctima, la injusticia, o sea, la cuestión de la injusticia, que la justicia surge de la injusticia. Esto quiere decir, a mi interpretación, de que tendremos que basarnos en la forma en que la gente interpreta cómo ellos sufren injusticias, ¿no? Para determinar qué es la justicia o qué problemas están ahí en juego. Entonces tenemos que dar oído, ¿no?, a estas sensaciones de injusticia. ¿Qué es una injusticia? Es algo que un teórico de la justicia no puede directamente empezar a pensar en abstracto, sino que tiene que escuchar de la gente que siente como injusto. Pero yo creo que esto es una cuestión completamente diferente a la cuestión del afecto que preguntaba ella. O sea, hay que separar, nosotros reivindicamos cosas o concedemos reivindicaciones o escuchamos a las reivindicaciones de otras personas no porque tengamos afectos por ellas, sino porque las reconocemos como sujetos legitimados para hacer reivindicaciones, ¿no? Son planos completamente diferentes, el plano de la injusticia y el plano del afecto. Bueno, yo iba también en la línea de la experiencia. Por ejemplo, sí que lo dice así, ¿no? En los artículos estos con Fraser, sí que dices que no se puede obligar a sentir afecto por alguien, entonces ahí de alguna forma me da a mí como que abre un poco la veda a ese tipo de exclusión, y por eso a mí también me parece un poco peligroso en lugar de decir, no, es que yo te respeto porque eres un sujeto de justicia. Si lo fundamento en los afectos, pues efectivamente yo no tengo por qué sentir afecto por todo el mundo que conozco. ¿Sabes? Y es un poco la crítica que le hace Fraser a Honneth cuando se está hablando de ese tema, pero evidentemente lo que tú estás planteando creo que es bastante diferente en el sentido, pues lo que está diciendo un poco Francisco, ¿no? De escuchar al final el relato de las personas que han vivido eso y que lo han experienciado, que ahí yo creo que es importantísimo, y por eso también, pues no lo sé,
siempre hay, creo, esta cierta contradicción, o yo por lo menos la vivo así, pues estar haciendo filosofía del derecho, pero tratando de población inmigrante cuando, pues bueno, tienes unos privilegios que tienes y que los tienes que asumir. Entonces me parece que alguien que está haciendo un trabajo como el mío, pues si no dejaras el espacio para escuchar a población migrante y me dedicara a leer libros encima de Fraser, Hone, todos los autores que hemos mencionado aquí, bueno, Francisco sí que ha metido a alguna persona racializada, pero el resto son autores blancos, entonces me parece un poco tramposo también hacer esto si no escuchamos pues a los sujetos afectados propiamente, ¿no? Y si al final basamos todo esto, no lo sé, pues eso, en autores blancos que no han experienciado eso, creo que se queda algo bastante débil, y en ese sentido, pues sí, seguramente no necesariamente creo que se tiene que escuchar las experiencias subjetivas y luego veremos cada uno, porque luego encima hay muchísimas narraciones, ¿no? Parece que cuando coges un libro que habla sobre migración, pues eso es una masa homogénea donde todos tienen la misma experiencia, algo que no es así, no hay algo así como el colectivo, ¿no? Aquí lo hemos estado diciendo, el colectivo de los migrantes, como si fueran todos lo mismo. Entonces, pues bueno, nada, simplemente quería decir esto porque, no lo sé, ahora con tu intervención me has suscitado. Ya, pero no puedes separar experiencia de emociones y de sentimientos, ¿eh? O sea, la experiencia de la injusticia tiene que ver mucho con la rabia, por ejemplo. O sea, no las puedes, o sea, no puedes decir que experiencia es distinto. Pero lo que insisto es para intentar comprender la injusticia que estás sufriendo, ¿no? Claro, o sea, yo lo que entiendo no es una cuestión reivindicativa, en de piedad, o sea, tener piedad por el otro y eso, pues no, pero yo entiendo que a lo que iban ellas era precisamente esos sujetos, qué lugares le ponen a la experiencia y al sentimiento en cuanto a que se sienten sujetos desplazados. Creo que por ahí va la pregunta, más que en un... Yo insisto en estos dos planos, ¿no? En la cuestión de la injusticia que ustedes hay, cómo interpretas tus propias injusticias, que es algo que tenemos que escuchar, por supuesto, que eso es lo que nosotros vamos a hablar aquí. Y luego la otra cuestión, que es la de la reivindicación normativa, basados en criterios, en juicio, que eso ya, pues yo creo que los afectos tienen peligro, ¿no? Ahí es donde tiene que ver. Porque uno tiene que reconocer las reivindicaciones de los demás porque las reconocemos como agentes legítimos de justicia, no porque tengamos cariño hacia ellos. Es que, sí, exactamente, de esos dos planos, para lo que voy es lo mismo, o sea... Luego en el mundo todo está mezcladito, sí, estoy de acuerdo. No, o sea, creo que las preguntas no iban en tanto tú como investigador, cuáles son tus emociones hacia tu objeto de estudio. Creo que no iba para allá la pregunta, pero a mí lo que como que me sacude es que digan, como buenos filósofos, no es cierto. Es decir, las emociones no, son subjetivas, hay que hacerlas a un lado porque nos impide pensar. Las siento un poco así. A ver, me estoy callando, pero ya es que creo que aquí tengo que hacer una pequeña intervención con el tema de las emociones. A ver, porque yo creo que no se, por lo menos desde el punto de vista filosófico, no se puede poner en el mismo saco lo que es el sentimiento o el afecto con el tema de las emociones, en el que muchos de nosotros estamos trabajando, ¿sí? El tema de la emoción, tal y como lo estamos tematizando, es también algo que en los orígenes de la modernidad quedó escindido de la racionalidad. Y sin embargo, ahora estamos reivindicando que no puede haber razón sin emoción, digamos, como la otra cara de la moneda. Entonces, a ver, hablamos de emoción, digamos, en un sentido de objetivación. O sea, la emoción obviamente tiene que ver con el mundo de lo sensible, del sentimiento, pero no se puede colocar en el mismo saco, es decir, es un aspecto racional. O sea, cuando hablamos de las emociones políticas o de las pasiones políticas, que a veces se utiliza también como sinónimo de emociones, estamos hablando, yo creo, en este sentido filosófico, frente a la idea de los sentimientos o los afectos que, digamos, no han pasado por esa instancia de objetivación y que pueden caer. A ver, yo creo que eso se puede interpretar así, pues podríamos discutirlo, pero un poco para digamos, llevar el debate un poco, ordenarlo. No sé. Hombre, yo introduciría ahí, te voy a llevar la contraria. Sí, no te y preocupes. en público. Hombre, es que estaría bien que me lo llevaras en privado. No, más que nada, porque claro, la división entre filosofía o emoción y sentimiento es algo turbia. Pero bueno, pasando a eso... turbia porque la hicieron turbia todos nuestros amigos. Pero bueno, quiero decir que la definición claro, entre cada uno es difícil. Pero bueno, se puede decir que al final lo que hay, y que es lo que se estudia y lo que interesa, es un poco la historia cultural de cada una de las emociones, y eso es lo que se racionaliza. Por ejemplo, Nussbaum, de las que habla, justamente son sentimientos, porque tienen una larga tradición desde el siglo XIX, justamente detrás, ¿no?, de la Ilustración, que son el amor
y el temor. O sea, eso son emociones políticas, amor y temor. Claro, la historia del amor y la del temor, pero por eso yo pienso que sí que están racionalizadas, pero una emoción no hay ningún problema en racionalizarla cuando se convierte en un objeto de estudio. Puedes seguirle la pista en la historia cultural. No me estás llevando a la contraria, eso es lo que acabo yo de decir. Es lo que acabo de decir. No, lo digo porque son sentimientos, o sea, en realidad son sentimientos. Por eso, bueno, pues se puede El amor es un tematizar. sentimiento, el temor es un sentimiento. No todas se podrían calificar así, pero quiero decir que las podemos tematizar y, digamos, alejarlas de esa idea. A ver, ¿a qué me estoy refiriendo? Cuando dice Kant, las observaciones sobre el sentimiento de lo bello y lo sublime, por ejemplo, y luego sobre eso ya hemos hablado mucho, ¿no? Y acto seguido dice, pues bueno, el tema de las mujeres, que no tienen capacidad de actuación racional, del sentimiento, a eso es a lo que yo me estoy refiriendo, es decir, que en la tematización de la modernidad cayó el lado del sentimiento como lo irracional. Y sin embargo, en la tematización que intentamos hacer ahora de la emoción, se dobla de racionalidad y en ese sentido de intentos de objetivación, porque también habría mucho que discutir ello, no es todo blanco, o sea, en lo que aquí está quedando claro en este seminario y en general en la reflexión filosófica es que las cosas no son en blanco y negro, o sea, son en colores y hay mucha complejidad, pero bueno, por lo menos para que en nuestra discusión nos entendamos, pues podríamos quizá acordar si estamos hablando en este sentido todo, que yo creo que sí. Bueno, yo me meto así porque soy la directora del seminario. Privilegio. Se supone que luego me pueden regañar a mí por no hablar. Creo que Maite quería, y si os parece, no sé si va a haber alguien que quiera intervenir más, pero por ir un poco empaquetando de nuevo la sesión, no os quedéis con ganas porque este mismo mes va a haber otra, el 27, así que podéis traer aquí todas vuestras cuestiones. Tomar las dos presentaciones que, bueno, me han parecido muy bien, digamos, muy provocadoras. Pero más en el sentido de ayudar, o bueno, creo yo, ¿no? De como que seguramente querréis hacer un artículo, probablemente de esto, y si yo tuviera que dictaminar, haría sugerencias. Entonces ahí voy, ¿no? En el caso de Irene, me parece que los tres conceptos claves son ciudadanía, identidad y hospitalidad, ¿vale? Y bueno, empezó muy claro el texto, bien estructurado, así como residencia y membresía política y la lógica de los mecanismos de exclusión, puntualito. La cuestión es que al cerrar eso, introduces el concepto de identidad y como que te vas a otro plano. Entonces yo lo que te diría es, como que le falta quedar claro desde el principio, bueno, ¿qué es lo que tú me quieres decir? Tú me quieres decir desde el principio que hay sujetos ya en el margen que nos obligan a repensar los conceptos de ciudadanía, de identidad, incluso, bueno, identidad de comunidad, dijiste al final, metiste el concepto de comunidad del que no habías hablado en todo el tiempo y al final lo metes. Entonces yo digo, bueno, o lo quitas o introduces algo antes, ¿no? Entonces, ciudadanía, identidad y hospitalidad, que creo que ese más bien lo metió Concha, pero igual te vendría bien introducirlo. Pero el asunto entonces, me parece, para el texto es que la manera en que cerraste no fue un cierre, fue una apertura a otros temas. Y entonces más bien como que hay que cerrar eso más sí, mejor, recoger bien lo que fuiste sembrando, ¿no? Me parece. En el caso de Francisco, lo que bueno, desde el principio dije, madre mía, pero cuántas pelotas. O sea, porque ve, ciudadanía posnacional. Así, ¿no? Bueno, no de ese tipo, oye, oigan, no, yo soy más prudente, no, de eso no. Dice, ¿cuántas pelotas en el aire? En el aire. Como los... Cuando decimos eso, ay, ya, qué malo, yo pensé que los del doble sentido eran los mexicanos. Bueno, ok, ciudadanía posnacional, en lugar de la Agencia para el Cambio. Nacionalidad, exclusión, incorporación adversa. Y 4, movilización colectiva. Cada uno es un tema. Entonces, lo que al final no me quedó tan claro es cómo hilas. O sea, cuál es, en tu cabeza está, pero en el que escucha yo me quedé aquí esperando, bueno, ¿y esto cómo lo va a hilar?
cómo bailar la idea de ciudadanía posnacional, que sí dijiste literalmente ciudadanía posnacional, con el lugar de la agencia para el cambio, con el asunto de luego la nacionalidad, con el asunto de la movilización colectiva. Eso quedó un poco desilvanado. Todo, claro, porque además en el esfuerzo de ilustrar, ejemplificando en el caso de la prostitución, bueno, tú dijiste, tú empleaste un término que a mí no me gusta mucho, ¿cómo le llaman? Bueno, y luego el asunto de los pobres. Entonces, a la hora luego de ilustrar eso, pues todavía metes otros dos problemas, ahora sí, del objeto de estudio. Entonces, me pareció que si fuera un artículo, yo diría, pues esto es un ensayo. Bueno, entonces son más bien como observaciones que igual podéis decir algo al respecto o no. Sí, bueno, el objetivo de mi texto era, como dije, exponer algunas ideas que teóricos de la justicia han ofrecido respecto a las cuestiones, para analizar si son beneficiosas o no para el objetivo, para esta cuestión del empoderamiento de estos agentes, ¿no? ¿Cuál es tu tesis? O sea, ¿querías decir? ¿Qué es lo que querías decir? Así, Bueno, en una frase, dime cuál era la Quería criticar tesis. estos asuntos, ¿no? Para ver la dificultad de esos problemas o por dónde se podría ir y por dónde no. O sea, no quería tampoco hacer una cuestión conclusiva, sino analizar algunas ideas que se han ofrecido que me parece que tienen problemas y simplemente cuestionarlas y ofrecer algunas posibles salidas para cada una de estas ideas. Eso es el objetivo, por eso estos 4 temas están diferenciados y no me he esforzado por relacionar entre ellos porque creo que son ideas como separadas. Pero sí tienen relación. Algunas sí que sí tienen relación, especialmente de relacionarlas. A lo mejor el primero está un poco más separado, pero los otros sí que tienen relación. Pero bueno, esa cuestión era secundaria, eso tampoco era un objetivo prioritario. Bueno, nada, yo solo te puedo agradecer los comentarios. Bueno, muy bien. Pues entonces lo dejamos aquí. Bueno, vamos a entrar con el tema de la trata de blancas y todo eso. 2:15 te diría que no. ¿Los 2:15 son ya? Sí. Oh my God, ¿veis? Y menos mal que no hemos hecho pausa. Nos hemos emocionado aquí. ¿Ha servido para generar debate, por lo menos? No, pero yo creo que no, es que tal y como te ponían decir, pero a ver, ya. Dejamos aquí la sesión. El 27 más. ¿Qué cosas no te olvides de supervitaminar sin problemas?